Hoy en día, es difícil encontrar a alguien que no haya oído hablar de los carteles de drogas mexicanos. Sus enfrentamientos aparecen en las noticias más destacadas de todo el mundo y hasta Netflix produce series y películas sobre ellos. Y hoy vamos a hablar de ese periodo que tanto fascina a los cineastas. El periodo en el que los carteles mexicanos completaron su transición de ser bandas de contrabandistas a multimillonarios, cuando empezaron a aparecer en Forbes, a pilotear jets privados de lujo y a comprar las propiedades más caras del mundo. Viajaremos a los años 80 y veremos cómo Miguel Ángel Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero, Ernesto Don Neto Fonseca Carrillo y otros crearon la mayor red de narcotráfico de México. Veremos cómo la DEA de Estados Unidos luchó y combatió con este grupo, enfrentándose tanto con los narcotraficantes de su país como con los burócratas estadounidenses y mexicanos. Y como siempre, trataremos de ofrecerle los hechos que van más allá de lo evidente. Si te interesa saber cuáles son los hechos mostrados en la serie Narco México de Netflix, son verídicos, te invitamos a conocer al Cartel de Guadalajara, del otro lado de la ley. Empezaré mi historia de hoy aclarando un punto. El llamado Cartel de Guadalajara no era un cartel en el sentido estricto, ni se llamaba Guadalajara. En un video anterior del canal sobre los carteles mexicanos, en el que hablábamos del periodo comprendido entre finales del siglo XIX y la década de 1980, dijimos que la definición económica de cartel es la conclusión entre empresas para controlar el mercado y fijar los precios. En relación con los narcotraficantes colombianos y mexicanos, la palabra comenzó a usarse en los años 70, y una denominación tan imprecisa era conveniente sobre todo para la fiscalía. Es más fácil procesar a una organización como el Cartel de Medellín o el Cartel de Guadalajara que a bandas dispersas. Un conocido abogado penalista, Gustavo Salazar, lo expresó con precisión. No hay carteles, solo hay grupos de narcotraficantes. A veces trabajan juntos y a veces no. Los fiscales estadounidenses solo los llaman carteles para facilitar su procesamiento. De hecho, las organizaciones mexicanas estaban en constante cambio. Se formaban y se rompían alianzas entre ellas, pero fue en los años 80 cuando surgió un cierto sistema en este mapa disperso, que es del que vamos a hablar hoy. ¿Por qué no Guadalajara? Al fin y al cabo, este es el nombre con el que aparece esta organización tanto en Wikipedia como en la famosa serie de televisión. En general, la situación es más o menos la misma a la del concepto de cartel. El nombre fue inventado por conveniencia por los agentes de la DEA en una época en la que ni siquiera sospechaban la magnitud y el volumen que proporcionaban Gallardo y compañía. Más tarde, el mundo conocería Sinaloa, Culiacán y Michoacán. En la década de 1980, los agentes de la DEA escribían simplemente en sus informes sobre el grupo de Guadalajara, aunque probablemente sería más exacto decir que se trataba del Cartel de Sinaloa, el cual, debido a ciertas circunstancias, se mudó a la acogedora Guadalajara. Estas circunstancias estamos a punto de recordarlas. Así, en el periodo comprendido entre 1976 y 1977, el gobierno estadounidense y el mexicano llevaron a cabo la operación antidroga Cóndor, que, en su opinión, concluyó con éxito. La operación consistía en que Estados Unidos suministraba a los mexicanos agentes y equipos para destruir los cultivos de marihuana y heroína, y colaboraba en la captura de narcotraficantes. A finales de 1977, la Administración de Control de Drogas informó que se habían destruido 22,000 acres de amapolas, suficientes para producir 8 toneladas de heroína. Las proclamas de victoria estaban respaldadas por pruebas objetivas. La pureza de la heroína mexicana que se vendía al por menor en Estados Unidos estaba en su nivel más bajo en los últimos 7 años. Pero esa información, por supuesto, era solo sobre el papel. La misma operación obligó a los principales jefes de Sinaloa, la principal organización de narcotraficantes de México en aquel momento, a abandonar sus bases en Sinaloa. La decisión de los capos de mudarse a Guadalajara puede verse desde dos ángulos. Por un lado, como se discutió en el video anterior, la reducción de las plantaciones y la introducción del ejército efectivamente obligaron a los capos a moverse fuera del alcance de los Estados Unidos. Y Guadalajara resultaba ser muy adecuada como un lugar para esconderse. Por otra parte, su traslado destaca especialmente los fuertes vínculos entre narcotraficantes, políticos y la DFS, el equivalente mexicano del FBI. Según un informante mexicano de la DEA y ex oficial de la DFS,
La idea de trasladarse al sur fue sugerida a los líderes sinaloenses Félix Gallardo y Don Neto por dos comandantes de la DFS, Esteban Guzmán y Daniel Acuña, en una reunión privada. Según el informante, los propios federales, interesados en el éxito de la causa común, presentaron a los sinaloenses a personas influyentes en Guadalajara. Les consiguieron casas cómodas y les proporcionaron guardaespaldas. Los narcotraficantes aportan dinero y poder, escribió Elaine Shannon en su libro Desperados. La DFS proporciona inteligencia, coordinación y protección de otras agencias gubernamentales. Los sinaloenses no eran la única organización en el floreciente mercado de drogas ilegales de la época, pero eran, con gran diferencia, la más importante y prometedora. Controlaban las mayores zonas de producción de marihuana y amapola desde Oaxaca hasta Sonora, pasando por Guerrero y Michoacán, además de dos bastiones de producción de Durango y Chihuahua. También operaban en los principales cruces fronterizos en los estados de Baja California, Tijuana, Tecate, Mexicali y Sonora, San Luis Río Colorado y Nogales. Y se beneficiaban de un contrato con la organización de Pablo Acosta, jefe del Ojinaga en el estado de Chihuahua. Guadalajara se convirtió en el lugar ideal para los narcos. En cuanto cesó la Operación Cóndor, empezaron a organizar operaciones de narcotráfico aquí, a mayor escala que nunca. Para maximizar las ganancias, hicieron todo lo que hace un buen empresario: buscar economías de escala. En lugar de comprar marihuana a pequeñas explotaciones familiares de la Sierra Madre, construyeron enormes plantaciones, tan grandes que eran visibles a varios kilómetros de distancia y requerían de varios cientos, si no miles de personas para su mantenimiento. Tales cantidades colocadas de marihuana significaban cantidades colosales de dinero y una escala increíble en el negocio de la droga. Como podemos ver, los narcotraficantes más adaptables durante la Operación Cóndor no solo sobrevivieron, sino que prosperaron gracias a un mecanismo complejo y bien establecido que incluía muchos eslabones, desde enormes plantaciones en el Triángulo de Oro, los estados de Sinaloa, Durango, Chihuahua, el feudo del cartel de Sinaloa, hasta el sistema de pagos en efectivo a todos los políticos importantes y jefes de ministerios. Este mecanismo tardó décadas en desarrollarse, comenzando en los años 20 del siglo XX, y para principios de los 80 era un organismo único en el que todos estaban conectados vertical y horizontalmente. Hablamos con más detalles de esta formación en la primera parte de la historia del origen de los carteles mexicanos de droga en nuestro canal. Entre los narcotraficantes de finales de los años 70 se destacan Pedro Avilés, Ernesto, Don Neto, Ponesca Carrillo, Rafael, Rafa, Caro Quintero, Miguel Ángel Félix Gallardo y una serie de personajes importantes, de los que ahora te hablaremos más, porque fueron los que eventualmente influyeron en mayor o menor medida en la situación actual. Todo comenzó a finales de los años 60, cuando el primer protagonista, llamado Pedro Avilés Pérez, apareció en la escena sinaloense, donde las bandas de contrabandistas competían ferozmente. Nació en 1940 y desde niño estuvo involucrado en los negocios ilegales de su familia. Una vez en el poder, traficaba heroína a California y Arizona, en el sur de los Estados Unidos. Avilés se centró entonces en el mercado de las drogas ligeras, cuando se puso de moda, transportando marihuana en cargamentos de 10 toneladas e introduciendo en el negocio innovaciones ahora famosas, como transportarla en aviones y sobornar a altos funcionarios, adelantándose notablemente a su tiempo. Estableció conexiones en Sudamérica y compraba pequeñas cantidades de cocaína para su reventa, aunque, sin embargo, no era su principal fuente de ingresos. La red de Avilés se extendía desde Culiacán hasta Ciudad de México y Tijuana. Muchos de los narcos de Sinaloa que se convirtieron en figuras de autoridad en la década de 1980 aprendieron el negocio de Avilés. En particular, Rafael Caro Quintero se unió a Avilés a los 16 años y hasta convertirse en capo de la banda en Chihuahua. Ernesto Fonseca Carrillo, Don Neto, era el tesorero de Avilés y administraba el dinero y las inversiones de la red. Miguel Ángel Gallardo, el futuro jefe de jefes, al principio de su carrera criminal, era solo un policía corrupto en la nómina de Avilés, y sus funciones incluían la extorsión y el soborno. Paralelamente a la carrera de Avilés, se forjó otro personaje importante para nuestra historia, Alberto Sicilia Falcón, también llamado Falcón o Sicilia Falcón. Este extravagante cubano, que empezó como un pandillero callejero en Miami, se abrió camino desde Miami a Ciudad de México, donde se enamoró de una mujer rica y poderosa.
Esta figura de la alta sociedad tomó a Alberto bajo su protección, lo vistió como un playboy, le enseñó las reglas de etiqueta y lo presentó ante las personas adecuadas. Más tarde adquirió un aras y se relacionó con la élite desde Acapulco a Madrid. Cecilia Falcón organizó el primer gran transporte terrestre de cocaína desde Sudamérica hasta Los Ángeles, pasando por Ciudad de México, Guadalajara y Tijuana. A finales de 1973, agentes de la DEA en Los Ángeles formaron una unidad denominada Unidad Táctica Central, también conocida como CENTAC, para rastrear las conexiones de la organización de Falcón desde México hasta Europa, pasando por Estados Unidos. En 1978, los agentes habían detenido a unas 400 personas relacionadas con la red de distribución estadounidense. Alberto Falcón fue detenido por la policía mexicana en julio de 1975. Fue el último gran narcotraficante encarcelado en México durante un periodo prolongado, hasta 1985. Pero he aquí la cuestión, no era mexicano, era cubano. Además de ser un conocido depravado sexual, y la Administración para el Control de Drogas, DEA, presionaba por estos hechos, persuadió a los mexicanos para que lo retuvieran. Una vez entre rejas, Alberto siguió dirigiendo su organización desde su celda y en 1978, 20 años antes del legendario El Chapo, protagonizó una fuga similar a través de un túnel excavado, pero fue rápidamente capturado y condenado a otros 20 años. Fue liberado en 1999 tras haber cumplido toda su condena de principio a fin, y desde entonces no se sabe nada de él. Pero lo que sí se sabe con certeza es el nombre del hombre que dirigía su extenso negocio en su nombre y que su base estaba en Guadalajara. Se trataba de Manuel Salcedo Uceta, a quien apodaban el Cochiloco, el Cerdo Loco, por su crueldad y mal genio. Cecilia Falcón no consiguió gobernar a distancia durante mucho tiempo. Un nuevo líder se alzaba en Culiacán y el Cochiloco no tardó en unirse a él. El nombre de este líder, como ya se sabe, era Miguel Ángel Félix Gallardo. Fue descrito como un hombre astuto, reservado, sofisticado e inusualmente estricto, y pertenecía a una nueva generación de narcotraficantes de Sinaloa. Nació en 1946 en Bellavista, municipio de Culiacán, Sinaloa, en el seno de una familia de agricultores. Su familia no estaba vinculada al negocio de la droga, a diferencia de las familias de Caro Quintero y Fonseca Carrillo, como se verá más adelante. Los padres de Gallardo trabajaban en el ejido local. Ya hablamos del sistema ejidal en la serie de la semana pasada. Se trata de parcelas de tierra de uso compartido. Cuando Miguel era niño, vendía pollo y embutidos, recorriendo el barrio en bicicleta. Nunca realizó trabajos físicos duros. Su hermana, entrevistada en 1989, dijo: "Venimos de una familia decente y educada. No somos campesinos en sandalias. Mi madre tuvo 9 hijos y trabajó la tierra para ayudarnos en la vida". Miguel Ángel terminó el bachillerato con facilidad y luego se matriculó en una escuela de comercio. Sin graduarse, trabajó como viajante de comercio durante un tiempo y a los 17 años, en 1963, se convirtió en agente de la Policía Nacional Mexicana, donde empezó a involucrarse en el tema de las drogas, empezando a recibir un poco de dinero de su entonces jefe Pedro Avilés. A finales de la década de 1960, con la ayuda de Avilés, Miguel Ángel consiguió trabajo como guardaespaldas del gobernador del Partido Revolucionario Institucional de Sinaloa, Leopoldo Sánchez Celis. A pesar de que no poseía una complexión física destacada, con una estatura de casi 190 centímetros, pesaba solo unos 70 kilogramos, por lo que recibió el apodo de Flaco. Se sabe que la primera orden de arresto contra Gallardo por posesión de drogas se remonta a 1971 y, según la policía, el caso no acabó en nada. Por supuesto, no fue despedido de su trabajo como guardaespaldas. Miguel se hizo tan amigo del gobernador que incluso llegó a ser padrino de uno de sus hijos, llamado Rodolfo. Además de Sánchez Celis, entre los amigos de Miguel Ángel estaba Antonio Toledo Corro, que sucedió a Celis como gobernador en 1975. Cuando Avilés Pérez murió en un tiroteo con la Policía Federal en 1978, Félix Gallardo tomó las riendas de la organización junto con el antiguo contador de Avilés, Ernesto Fonseca Carrillo, apodado Don Neto, y su amigo de la infancia, uno de los lugartenientes de Avilés, Rafael Caro Quintero. Según los informantes de la DEA, fue Don Neto quien ordenó a los federales matar a Avilés, pero al fin y al cabo se trata más bien de un rumor. Don Neto tenía entonces 47 años, era un veterano respetado y una especie de aristócrata de segunda generación en el negocio de la droga.
nacido en Badiraguato a principios de la década de 1930, era hijo de uno de los primeros traficantes de opio, pero fue su tío materno, Fidel Carrillo, con quien el joven Don Neto fue arrestado en Tijuana en 1955 durante una operación especial de la policía. Su tío fue condenado a 5 años de cárcel, pero Neto quedó libre y aprendió una lección para toda la vida: pagar siempre a la policía. A principios de la década de 1970, ya traficaba cocaína desde Ecuador a través de México hasta Estados Unidos. Fue entonces cuando se ganó un apodo por su habilidad para negociar. Le decían el señor Buen Precio. Bajo el mando de Avilés, Fonseca Carrillo era uno de los de mayor rango en el negocio. Fuentes reportaban su arresto en Ecuador en 1973 cuando intentaba transportar 30 kilos de cocaína. Y probablemente no fue el único envío, porque la banda de Avilés iba por delante de la competencia en este aspecto. Miguel Ángel solo necesitaba continuar y ampliar el negocio, escuchando los consejos de un camarada mayor. Don Neto tuvo 4 hijos, pero ninguno de ellos es conocido dentro del cartel de Guadalajara, pero sí su sobrino, Amado Carrillo Fuentes, alias el Señor de los Cielos. Este apodo lo recibió por el método de transporte en avión, inventado por su tío. Poco después, Amado se convirtió en el jefe de un territorio clave para el transporte ágil y seguro de mercancías, conocido como Juárez, y recibió otro apodo: vicepresidente. Otro de los capos de Guadalajara era Rafael Caro Quintero, y mientras Don Neto era un aristócrata de la droga de segunda generación, Caro Quintero era un príncipe de la droga sinaloense de tercera generación. Su edad sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. Rafa nació, según varios informantes, entre 1952 y 1956. Tenía más conexiones que Fonseca Carrillo y Félix Gallardo. De hecho, la mayoría de los miembros de su familia estaban involucrados en el tráfico. Para empezar, eran parientes consanguíneos. Su padre era narcotraficante. Su tía paterna, Manuela Caro, era una destacada experta en heroína. Su tío materno, Lumberto Quintero, era un famoso narcotraficante de los años 70. Sus hermanos, Miguel y Héctor, también estaban en el negocio. Pero en la infancia de Rafa, ser narcotraficante no significaba ser fabulosamente rico, así que él, el mayor de 2 hermanos, solo terminó unos pocos grados en la escuela y tuvo que trabajar, y de adolescente acabó en la banda de Avilés, donde ascendió rápidamente. La apuesta de Caro Quintero estaba en la marihuana. En 1971 fue arrestado mientras transportaba marihuana a los almacenes de Avilés en San Luis, Río Colorado. Tras salir de prisión, se mudó al pueblo de Caborca, en la costa de Sonora, donde compró más de 32 hectáreas de tierra y experimentó con variedades de marihuana. Rafa y sus hermanos se convirtieron en los reyes de la marihuana sin semilla, que a principios de la década de 1980 empezó a generar mucho dinero. Sensemilla, cuyo nombre se traduce como sin semilla, es una forma especial de cultivar arbustos femeninos de 2 metros de altura, cuyos cogollos mantienen la mayor concentración de THC. Es un proceso agronómico costoso y complejo para el cual el cartel de Guadalajara tenía los recursos y la capacidad, y Rafael Caro Quintero era un auténtico catedrático del cultivo de sensemilla. Además, una historia sobre los personajes del cartel de Guadalajara estaría incompleta si no mencionamos a un jefe verdaderamente legendario llamado Joaquín Guzmán Loera, más conocido como el Chapo. Aunque su nombre resonaría más tarde, en los años 90, igual hablaremos de él, porque ya en la serie Narco México se muestra una versión completamente delirante de su aparición en Guadalajara, y ahora entenderán por qué. Joaquín Archibaldo Guzmán Loera nació en un pequeño pueblo cerca de Badiraguato el 4 de abril de 1957. Toda la familia del Chapo trabajaba en una plantación de amapola y recibía un buen dinero por kilo de materia prima. Como recordarán del último video, era muy difícil para un agricultor vender lo que había cultivado, pero si ese agricultor, como el padre del Chapo, era pariente lejano de Pedro Avilés Pérez, no había problema. Así que, para los 20 años, el Chapo ya tenía experiencia en asuntos de negocios y se había ganado la reputación de ser indispensable cuando había que resolver problemas delicados. En unos pocos años de arduo trabajo, pasó de ser el pariente de Avilés sin dinero a socio de Gallardo. El Chapo aprendió todas las habilidades de los negocios de Gallardo como una vez lo hizo Gallardo de Avilés. Y hay que decir que fue muy exitoso, pero contaremos más sobre el Chapo en un video futuro. Además de los personajes mencionados, en la organización de Sinaloa habían varias personas con nombres importantes: Ismael El Mayo Zambada, Arturo Bertrán Leila y los hermanos Arellano Félix, Benjamín, Ramón, Francisco Javier y Eduardo.
En la frontera, en Ojinaga, reinaba el legendario Pablo Acosta. Además, habían otros líderes como Héctor, el Güero Palma Salazar, Juan José Esparragosa, el Azul, Jaime Herrera, los hermanos Pedro y Óscar Lupecio Cerratos, Rogancio Alba Álvarez y la familia Díaz Parada. Todas estas personas y sus familias eran responsables de lugares estratégicos en el negocio y leales a los sinaloenses. Como recordarán del primer video, los lazos familiares proporcionaban el nivel de confianza adecuado para la operación de los mercados ilegales, porque reducían significativamente la posibilidad de traición. Como ejemplo, Arturo Beltrán estaba casado con la prima del Chapo Guzmán. Fue gracias a la confianza que, a principios de la década de 1980, los mexicanos pudieron construir una red de distribución de drogas tan poderosa. Pero, como decíamos más arriba, los jefes de la organización tuvieron que trasladarse a Guadalajara en 1978, cuando las tropas gubernamentales llegaron a Sinaloa. En cierto modo, la Operación Cóndor hizo un gran favor a los sinaloenses al eliminar a sus competidores. El objetivo de los estadounidenses en la operación era reducir los cultivos de amapola y, un poco más tarde, el foco se desplazó a la marihuana. Al principio, los campos se rociaban con un pesticida que no tenía efectos en los cultivos de marihuana, pero destruían las amapolas. La proporción de goma diluida mexicana, como se llama la heroína mexicana, cayó el 30% y el mercado de drogas se inundó de mercancía blanca pura procedente de Afganistán, que acababa de tener un buen año. Entonces, los estadounidenses empezaron a destruir la marihuana, utilizando un veneno llamado paraquat, que tuvo consecuencias inesperadas. Los agricultores siguieron recogiendo las cosechas envenenadas, secándolas y enviándolas a sus insaciables vecinos del norte. Según cálculos conservadores, una quinta parte de toda la marihuana mexicana enviada estaba envenenada con esta sustancia altamente tóxica y mortal para los consumidores. El Congreso decidió poner fin a las fumigaciones y los adictos eligieron a los proveedores de Colombia. Y aquí tenemos que apartarnos de las pasiones mexicanas para entender algunos hechos muy importantes sobre Colombia, porque lo que ocurrió allí tuvo un impacto directo en los acontecimientos que estamos describiendo. En primer lugar, para 1978, casi 3/4 partes del mercado estadounidense estaba abastecido con marihuana importada de Colombia. El cultivo de marihuana se había extendido hacia el exterior y generaba $1.000 millones al año. El país estaba sumido en un caos político tras 20 años de masacres entre facciones políticas, lo que permitió a los traficantes establecer sus propias redes de distribución. En octubre de 1978, el nuevo presidente de Colombia, Turbay, declaró que la economía de las drogas era una amenaza para la seguridad nacional del Estado. Y hasta marzo de 1980 intentó combatirla, pero sin éxito. Y mientras todos los esfuerzos se volcaban en la lucha contra el cultivo y el transporte de marihuana, la cual ya estaba pasando de moda, en una ciudad aún desconocida llamada Medellín, se estaba creando una nueva y poderosa organización con el objetivo de traficar cocaína. Y este es el segundo hecho importante. A principios de los años 70, los traficantes cubanos de Miami controlaban un mercado mayorista de cocaína relativamente pequeño en Estados Unidos. Sus clientes eran principalmente otros inmigrantes cubanos, hasta que los colombianos entraron en el negocio y provocaron lo que pasaría a la historia como la guerra de los cowboys de la cocaína. Los recién llegados traficantes colombianos tenían una gran ventaja sobre los cubanos. Gracias a la marihuana, las pandillas de Medellín tenían acceso a una vasta red de distribuidores de clase media a lo largo de toda la costa este de Estados Unidos. Los agentes de la Administración para el Control de Drogas, DEA, concluyeron más tarde que la destrucción temporal de la industria mexicana de la marihuana, debido a la Operación Cóndor, fue la causa directa del nacimiento de la industria colombiana de la cocaína, mientras las agencias estadounidenses lidiaban con disputas burocráticas sobre cómo detener la gran violencia que estaba sucediendo en las calles de Miami. Las redes de cocaína de Medellín habían crecido tanto que los cowboys de la cocaína parecían meros niños. En 1982, los agentes de la DEA sabían que los narcotraficantes de Medellín habían formado un cartel y que 4 hombres estaban detrás de él: Jorge Ochoa, Pablo Escobar, Carlos Leder y José Rodríguez Gacha. Por aquel entonces, controlaban el 80% de la cocaína producida en Colombia. El cartel de la cocaína de Medellín era la banda criminal más rica y peligrosa del planeta, y habría seguido creciendo vertical y horizontalmente. Pero el 24 de junio de 1982, el presidente Reagan venció un poco a la burocracia y ordenó reanudar la guerra contra las drogas. Cientos de agentes del FBI y de la DEA se dirigieron a Florida, el principal punto de distribución del producto colombiano, y la llamada ruta caribeña de la droga, que era la ruta principal para Medellín, empezó a colapsar.
Pero como sabemos, según la ley del globo, el aire se moverá en otras partes si se aprieta más fuerte en un punto. Y así, cuando los colombianos sintieron la presión de Estados Unidos y el porcentaje de envíos incautos aumentó, empezaron a buscar nuevas formas de introducir cocaína en Norteamérica. Y no hace falta saber mucho de geografía para darse cuenta de que la ruta más obvia era a través de Centroamérica y México. En comparación con los mexicanos, los colombianos eran probablemente novatos en esto del transporte del producto. Solo quedaba establecer contactos y llegar a un acuerdo en condiciones mutuamente favorables entre los empresarios de la droga de ambos países. La figura clave aquí fue Juan Ramón Mata Ballesteros, un hondureño nacido en Tegucigalpa en 1945 que se convertiría en el mayor empleador de su país y en uno de los protagonistas de la época dorada de la cocaína. En 1961, con 16 años, Mata emigró a Nueva York en busca del sueño americano, donde trabajó como cajero en un supermercado. Más tarde, se casó con una colombiana. Luego fue a prisión, que como suele ocurrir, es un lugar para hacer conexiones útiles. Finalmente escapó de allí y empezó a trabajar con cocaína. Uno de sus contactos en la distribución de drogas era nuestro viejo conocido Alberto Sicilia Falcón, quien apenas estaba comenzando a suministrar coca colombiana. Tras establecer redes comerciales, Ballesteros decidió que era más seguro operar desde Honduras y se trasladó a su Tegucigalpa natal. Y allí fue donde los colombianos del cartel de Medellín lo localizaron, pidiéndole ayuda en asuntos de transporte a través de México. Para Mata Ballesteros, que conocía personalmente a Rafael Caro Quintero y a Miguel Ángel Félix Gallardo, esto no era difícil. Además, esa mediación era una oportunidad para expandir su negocio. Al fin y al cabo, no solo se estaba convirtiendo en miembro del cartel de Medellín, sino también del de Guadalajara. Y aquí es donde empieza realmente nuestra historia. Tras establecer contacto con Caro Quintero y Félix Gallardo a través de Ballesteros, los colombianos iniciaron las negociaciones. Según el director regional de la DEA, Jay Bargam, fue más o menos así. Los rudos colombianos se acercaron a los mexicanos y les dijeron: los colombianos somos los dueños del producto y podemos distribuirlos nosotros mismos en Estados Unidos. Ustedes los mexicanos solo tienen marihuana y heroína. Les proponemos hacer un acuerdo. Nosotros llevamos nuestro producto a su territorio, ustedes lo pasan a través de la frontera y se lo entregan a nuestra gente. Por parte del recién nacido cartel de Guadalajara, habría sido de necios no aceptar. Y así comenzó una relación comercial entre los dos de las mayores bandas criminales de su tiempo. El resultado de este acuerdo fue un cambio radical en la composición, estructura y rentabilidad del crimen organizado mexicano. Como se recordó en el primer video, el negocio mexicano de la droga pasó por varias fases relacionadas con los picos de consumo de sustancias en Estados Unidos. La primera fue la demanda de opio durante la Segunda Guerra Mundial y durante los años 50, seguido del auge de la marihuana en los 60 y 70. Y el tercer repunte comenzó justo en los 80 con la llegada de la cocaína. En pocos años, a principios de los 80, hacia 1984, la cocaína se había convertido en la principal fuente de ingresos de los narcotraficantes mexicanos. Participar en este nuevo mercado era una solución a todos sus problemas, ya que los ingresos por exportación de marihuana estaban disminuyendo y las exportaciones de heroína, aunque seguían siendo estables, no generaban mucho dinero. Ya no estaba de moda. Así pues, convertir a los carteles colombianos en un servicio de entrega de paquetes para atender a los 6 millones de cocainómanos de Estados Unidos no solo compensa el descenso de los ingresos, sino que también hizo que el negocio fuera más rentable. A medida que aumentaban las ganancias, también lo hacía la influencia en todas las esferas. La estructura organizativa de los criminales se hizo más compleja en diversas formas, como la aparición de fuerzas paramilitares para proteger los intereses comerciales y el soborno de altos funcionarios, ya que las operaciones que implicaban el transporte de enormes cantidades de cocaína requerían una mayor protección estatal y la intervención de todos los niveles de gobierno, desde la policía local hasta los funcionarios del Congreso, los legisladores. El Estado y el negocio de la droga funcionaban como un solo mecanismo, cuyos engranajes estaban lubricados con el mejor aceite: los millones de la cocaína. Terrence Pop, entrevistador de Pablo Acosta, relató un episodio muy vívido relacionado con los procesos de integración del negocio de la cocaína en el sistema logístico mexicano. Ojinaga, Chihuahua, fue un importante punto de transporte fronterizo en el que Pablo Acosta, un leal sinaloense, era el líder indiscutible.
Cuando los colombianos se pusieron en contacto con los líderes de Guadalajara, Don Neto, un viejo conocido de Acosta, envió a su sobrino, Amado Carrillo Fuentes, a Ojinaga como garante de la integridad del trato. Ya a finales de 1984, se registraron los primeros vuelos directos de Colombia a Ojinaga en aviones biturbina de largo alcance. Acosta era responsable de garantizar la protección del cargamento mediante su vinculación con el ejército para que las autoridades no lo decomisaran y colaboraran en su transporte. Una pequeña parte de la cocaína iba destinada a Acosta y el resto a otras organizaciones que la transportaban por Columbia Británica, Sonora y Tamaulipas. Pagaban a Pablo Acosta entre $1,000 y $1,500 por kilogramo por el uso del espacio y los servicios de almacenamiento y el transporte, y este prestaba un servicio de primera calidad que se conoce con detalle gracias a un informante de la DEA. Así, el informante dio información sobre la llegada de un avión con 816 kilogramos de cocaína a Ojinaga en mayo de 1985. El avión aterrizó en un rancho a 50 kilómetros al sur de Ojinaga. La cocaína estaba empaquetada en ladrillos de 1 kilogramo cada uno, de forma redonda o rectangular que, según un testigo, parecían hormas de queso. El cargamento se bajó y se transportó a un tanque cilíndrico de metal subterráneo, situado a 1 metro de profundidad, cerca de la pista de aterrizaje. Una vez colocada la cocaína en el depósito, el agujero se cubrió con tierra y nadie desde el exterior habría adivinado la existencia de semejante depósito de droga. Un camión cisterna de 1.500 litros llegaba y llenaba el avión con combustible y este regresaba a Colombia. Unos días después, la mercancía era transportada desde el rancho hasta un almacén en las afueras de Ojinaga en 2 camionetas custodiadas por el ejército. Al final de la maniobra, Acosta, como era costumbre, entregó $20 a cada soldado de la guarnición de Ojinaga que participó en la custodia de la mercancía. A continuación, el cargamento fue dividido en 7 partes y escondido en los tanques de propano de los camiones para entregar en los Estados Unidos a través del cruce de Loma de Arena. Posteriormente surgieron informes de reuniones entre Pablo Acosta y Carlos Leder en Colombia en las que organizaban envíos de cocaína cada vez más grande a través de Ojinaga. El informante de la DEA afirmó que entre 1985 y 1986, Pablo Acosta importaba 5 toneladas de cocaína al mes a los Estados Unidos. Si la tarifa por cada kilogramo transportado a los Estados Unidos era de $1,250, un cálculo sencillo demuestra que Pablo Acosta recibía $6,250,000 al mes, o $75 millones al año, solo por el uso que los colombianos hacían de su infraestructura. Un servicio de mensajería muy lucrativo. El cartel de Guadalajara solo operaba por ese único acceso para entrar a los Estados Unidos, por Tijuana, Tecate, Mexicali, San Luis Río Colorado, Nogales y Ciudad Juárez. Según las mejores estimaciones de la DEA, pasaban varias veces más mercancía que la que Pablo Acosta transportaba por Ojinaga. También es importante señalar la relación entre los colombianos y mexicanos. Diego Osorno entrevistó al abogado de Miguel Félix Gallardo para su libro sobre la historia del cartel de Sinaloa. El letrado aseguró que los líderes de las 2 organizaciones más grandes, Gallardo y Escobar, no solo desarrollaban una relación de negocios, sino también una amistad. ¿Eran solo socios comerciales? No, seguían siendo amigos, muy buenos amigos. Escobar era un profesional en su campo y Miguel tenía mucha influencia en el suyo. Y Escobar, por supuesto, era bueno engañando a los americanos. Pero Miguel lo hacía mejor. El abogado también informó de que se vieron varias veces tanto en Colombia como en México. ¿Qué podemos resumir de estas palabras? La confianza nacida de la amistad y el agrado mutuo de los jefes redujo el riesgo de incumplimiento de contrato y, por tanto, también la necesidad de medidas preventivas y punitivas en caso de situaciones poco claras. La amistad fortaleció la relación comercial. Además de la amistad, también existía un respeto mutuo por el poder que cada uno poseía dentro de sus territorios, razón por la cual no se registraron enfrentamientos abiertos entre mexicanos y colombianos durante todo el tiempo. Lo que demuestra una cosa, se estableció entre ellos una sociedad confiable y efectiva. Así, la puerta trasera de México resultó ser mucho más conveniente y productiva que la puerta delantera de Florida, y los narcotraficantes mexicanos quedaron más que satisfechos. Pero está claro que Gallardo tenía ventajas sobre Escobar no solo en términos de logística, sino también en distribución en Estados Unidos. Con el tiempo, la relación entre los colombianos y los mexicanos se fue ampliando y los términos de acuerdo original cambiaron a favor de Guadalajara, como se verá más adelante. Los colombianos solían pagar cada cargamento al contado. Los primeros cargamentos se pagaban en pesos, más tarde en dólares.
Pero al cabo de un tiempo, Gallardo intuyó que el dinero podía depreciarse y que era más conveniente negociar directamente con la mercancía. Distribuirla directamente al mercado norteamericano era un riesgo, así que, cuando el cartel colombiano empezó a entregar más cargamentos, exigió el pago en mercancía. Escobar accedió, incluso le pareció conveniente. Las condiciones eran las siguientes: si el cargamento era fácil de transportar y esconder en un tren o un camión, el 35% de la cocaína era para los mexicanos. Si era más complicado y tenían que utilizar, por ejemplo, túneles subterráneos, se llevaban el 50% del cargamento. Hacia los finales de 1984, los mexicanos se habían convertido no solo en transportistas, sino también en distribuidores. Esto suele ocurrir en un negocio legítimo. El distribuidor se convierte en el competidor más importante del fabricante y las ganancias superan a las de la empresa matriz. Gallardo era consciente de que, a medida que aumentaban las ganancias, él y sus socios se harían más visibles. Debía mantener un perfil bajo, especialmente en un momento en el que toda la atención pública se centraba en Escobar y Colombia. Y, hay que decirlo, consiguió pasar desapercibido durante un tiempo. Llevaba una vida modesta, más como un gerente que como un emprendedor. Vigilaba de cerca las entregas porque todo tenía que salir bien. Había que pagar a cada punto de control, a cada oficial a cargo de un barrio en particular, a cada alcalde de cada pueblo por el que había que pasar. Gallardo entendía que había que pagar para que su suerte sea inevitable, pagar antes de que alguien hable, traicione, delate o ofrezca más, antes de que lo entreguen a un grupo hostil o a la policía. La fuente del poder de los narcotraficantes no era la inteligencia sino el dinero. Decenas de miles de millones de dólares, sumas que 10 años atrás eran impensables. El dinero compraba armas, refugios seguros y, por último, la capacidad de dominar gobiernos provinciales e incluso centrales. Ninguna empresa criminal había dispuesto nunca de la cantidad de dinero que tenían disponible los narcotraficantes en Latinoamérica y Norteamérica. Y de donde procedía, había mucho más. Ríos de dólares llegaban desde Estados Unidos, cuya población parecía tener un apetito insaciable por la cocaína y la marihuana. Los agentes de la DEA, con base en Guadalajara, sabían muy poco sobre las operaciones actuales de Gallardo, aunque la agencia sabía de su existencia desde 1975. En 1979, Gallardo figuraba en los archivos de la DEA como intermediario especializado en pequeños envíos de cocaína a Arizona y Los Ángeles. El gobierno estadounidense estaba más interesado en los criminales que cruzaban la frontera y eran detenidos, porque se interceptaban envíos con regularidad. Los periódicos informaban constantemente sobre la lucha contra los narcotraficantes. 200 kilogramos en Miami, 100 kilogramos en Arizona, pero el flujo no se detuvo. No podían ver el panorama completo. Para Estados Unidos, el territorio mexicano seguía siendo un mosaico de pequeñas redes. Además, en 1982, los mexicanos prohibieron los vuelos de reconocimiento estadounidenses sobre su territorio. Además, no tenían inmunidad diplomática. El gobierno mexicano concedía estatus diplomático solo a los agentes de la DEA en Ciudad de México, pero se negaba a conceder privilegios similares a los agentes de las oficinas locales. Desde la década de 1920, hubo un acuerdo táctico entre la DEA y los altos funcionarios del gobierno central, según el cual los agentes de la DEA podían portar armas de fuego, pero cuando lo hacían, estaban violando la legislación mexicana y, por tanto, estaban a merced de las autoridades locales, así que tampoco podían portar armas. Ronald Reagan, al asumir la presidencia, declaró en su primera conferencia de prensa en 1981 que no estaría en guerra con el narcotráfico, sino que quitaría clientes a los narcotraficantes, pero su programa antidroga interno no sirvió de mucho, como tampoco sirvió su estrategia en el exterior. La lucha contra los narcos latinos estaba inevitablemente entrelazada con la política y la diplomacia. En primer lugar, los países latinoamericanos debían miles de millones de dólares a acreedores estadounidenses, y una lucha abierta contra los narcos suponía una amenaza directa para las empresas transnacionales, los grandes bancos y sus representantes en el Departamento del Tesoro. En segundo lugar, el propio Reagan estaba obsesionado con el activismo soviético y cubano. Más importante que todos los narcos era la supresión de los movimientos guerrilleros de izquierda en América Central y del Sur. Estaban especialmente decididos a mantener la influencia estadounidense en dos países latinoamericanos de importancia estratégica. A pesar de la evidencia de que sus gobiernos eran represivos y estaban plagados de corrupción,
Panamá, donde se ubicaba el Canal de Panamá, de importancia estratégica y base de 10.000 soldados estadounidenses, y México, el tercer socio comercial de los Estados Unidos y la mayor fuente de petróleo importado. Reagan se ocupaba del problema de las drogas en solo un caso, cuando creía que las guerrillas izquierdistas o los gobiernos marxistas intercambiaban drogas por armas, pero cuando los agentes de la DEA encontraron pruebas de corrupción en países no comunistas, dispuestos a cooperar en la resistencia a la intervención cubana y soviética, Reagan mostró una tolerancia extrema y se ofreció a buscar formas de mejorar la cooperación, en lugar de tomar medidas drásticas. Los 6 agentes de la oficina de la DEA en Guadalajara no estaban especialmente contentos con esta política de su país y con el constante deterioro de las condiciones de trabajo. La línea del gobierno estadounidense era inequívoca. La campaña de México contra las drogas era un programa ejemplar. Las relaciones entre la DEA y la policía mexicana eran excelentes. La situación estaba bajo control. De hecho, nada estaba bajo control. Gallardo, por ejemplo, era un hombre respetado en la comunidad, un hotelero que aparecía regularmente en la prensa en diversas ocasiones, ya fuera patrocinando una universidad o siendo padrino de la boda de su ahijado, el hijo del gobernador. Caro Quintero poseía un garaje de coches de lujo del tamaño de una casa regular, que en Guadalajara solo no conocía a alguien ciego y sordomudo, y era en realidad el gobernador en las sombras del pueblo de Caborca. Al mismo tiempo, la oficina de la DEA en Guadalajara constaba, como mucho, de 7 agentes: James Kuykendall, Pete Hernández, Butch Sears, Roger Knapp, Víctor Wallace, Víctor Cortés y Enrique Camarena, cuyo trabajo se limitaba a labores de vigilancia. Todos ellos llegaron a principios de la década de 1980 y empezaron a observar. En 1982, la red de tráfico de cocaína de Félix Gallardo se convirtió en el centro de un proyecto de inteligencia dirigido por Butch Sears. El proyecto, llamado Operación Padrino, desconcertó a todos en la oficina. El diagrama de la pizarra parecía una telaraña. Al final, llegaron a la conclusión de que Félix Gallardo no solo era el mayor traficante de cocaína de México, sino uno de los mayores narcotraficantes del hemisferio occidental. Su organización había crecido hasta el punto de que enviaba entre 1,5 toneladas a 2 toneladas de cocaína al mes, lo que lo hacía tan poderoso como los narcotraficantes de Medellín. Empezaban a darse cuenta de un hecho sorprendente. Aunque había más agentes de la DEA destinados en México que en cualquier otro país extranjero, ni un solo miembro de la nueva generación de narcos había sido acusado en los Estados Unidos. Si Caro Quintero o Félix Gallardo se presentaban en la sede de la DEA, los agentes estadounidenses no tendrían más remedio que invitarles una cerveza. Kuykendall, el jefe de la oficina, dijo a sus agentes que quería que aprendieran todo lo que pudieran sobre los líderes de los carteles y sus socios silenciosos en el ámbito político y económico. Iba en contra de los requisitos del cuartel general, pero no le importaba. Entre los pocos agentes se destacaba Enrique Camarena, apodado Kiki. Enrique Camarena Salazar nació el 26 de julio de 1947 en Mexicali, México. Sus padres se mudaron a los Estados Unidos, donde Kiki se graduó de la escuela secundaria de Calexico, California, en 1966 y se alistó en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos en 1968. Tras 2 años de distinguido servicio en el Cuerpo de Marines, Kiki trabajó como bombero, agente de policía y suboficial del sheriff del condado de su ciudad natal. Kiki se incorporó en la Administración para el Control de Drogas en junio de 1974. En 1977, tras 3 años en Calexico, fue transferido a la oficina del condado de Fresno, en el norte de California, y 4 años más tarde, Kiki fue destinado a Guadalajara. En 1980, al momento de su asignación a Guadalajara, era un agente encubierto experimentado que había realizado más de un arresto. Tenía una esposa, Mika, y 2 hijos. Y ni siquiera podía imaginar lo que estaba pasando en México porque su trabajo en los Estados Unidos consistía principalmente en rastrear a pequeños traficantes y, a veces, confiscar cargamentos de droga. Sí, el trabajo era peligroso y estresante, pero la escala era completamente diferente. En Guadalajara, Kiki se dedicó de lleno a sus proyectos, concentrándose en Rafael Caro Quintero. Rafa, a diferencia de Gallardo y Don Neto, llevaba un estilo de vida público. De los 3 capos de Guadalajara, era el único popular entre la gente y no tenía reparos en pasearse por la ciudad en sus lujosos carros. Caro Quintero y Don Neto, por cierto, se dedicaban al negocio de la marihuana, no al de la cocaína, según los informantes. En mayo de 1982, uno de los informantes de Camarena contó una historia extravagante. En el estado de San Luis Potosí, a unos 300 kilómetros al noroeste de Guadalajara, se estaba cultivando marihuana en 90 hectáreas. Los agentes se mostraron escépticos,
La plantación que el hombre describió habría sido visible desde cualquier parte, ya que se encontraba en medio del vasto desierto del centro de México. El informante insistió en que la plantación existía y que la hierba se regaba mediante un moderno sistema de pozos subterráneos. Los tallos de marihuana, dijo, ya brotaban a 1,5 metros de altura. La plantación, según él, pertenecía a Rafa, Don Neto y el Azul. Si se confirmaban las palabras del informante, se desacreditaría por completo la campaña de erradicación mexicana, en cuyos reportes se informaba que no existían campos gigantes desde la Operación Cóndor en México. El hecho es que en 1982, la Procuraduría General de la República de México, encargada de la erradicación de cultivos, dividió el país en zonas. Los aviones proporcionados por el gobierno estadounidense debían sobrevolar estas zonas a intervalos regulares. Aunque era difícil detectar un campo de marihuana en las laderas boscosas de la Sierra Madre o en las selvas de Veracruz y Oaxaca, un campo de ese tamaño en el desierto se vería como un cuadro verde neón a cualquier hora del día. Resultó que el grupo de Rafa, el Azul y Don Neto habían plantado 1/3 de milla en el desierto de San Luis y absolutamente nadie se había dado cuenta. Esto significaba una de dos cosas: o que los responsables mexicanos lo sabían, pero no lo dijeron, o que no lo sabían porque no habían hecho el reconocimiento. En el primer caso, era probable que los funcionarios hubieran sido sobornados. En el segundo caso, estaban usando el dinero y los aviones estadounidenses bajo falsos pretextos y con fines poco claros. En cualquier caso, era una bofetada para el tío Sam. También significaba que alguien estaba ganando mucho dinero porque las plantaciones de marihuana de Sierra Madre generaban una ganancia modesta debido a los elevados costos de transporte y manejo. La marihuana es una sustancia bastante difícil de transportar. A diferencia de la cocaína o la heroína, tiene un fuerte olor y no se puede comprimir en un ladrillo de 1 kilogramo logísticamente conveniente como la cocaína. Una cantidad pequeña de marihuana ocupa mucho espacio, y la única forma de enriquecerse con la marihuana es cultivarla y venderla a gran escala, como hicieron los colombianos. Esto era difícil de conseguir en la escarpada Sierra Madre, pero si el llano y árido altiplano central de México se desarrollaba como una agroindustria con riego intensivo o toneladas de fertilizantes, como hicieron en los valles centrales de California, las ganancias potenciales serían enormes. La forma más fácil de averiguar qué estaba pasando era sobrevolar el lugar, pero los agentes de la DEA necesitaban una escolta oficial para hacerlo, y no estaban preparados para contarles a los federales mexicanos lo que sabían. Kiki empezó a buscar más informantes. Según el expediente del caso, Camarena revelaba que un comandante federal vigilaba la plantación y entregaba armas allí. Decían también que el asistente del Azul le había regalado una camioneta Ford nueva al teniente del ejército. Los agentes de la DEA estaban cada vez más convencidos de que la información sobre la gigantesca plantación no era ficción. Cuanto más investigábamos, más nos asombraba lo que estaba ocurriendo, relató más tarde Kuykendall. Kuykendall intentó convencer a los funcionarios del Departamento de Estado en Ciudad de México de la importancia de la plantación. En agosto de 1982, asistió a una reunión de funcionarios de la Asamblea y presentó las pruebas recogidas por Camarena. Los diplomáticos ignoraron a Kuykendall porque simplemente no podía existir tal plantación, como confirmaban los mexicanos. Era una situación paradójica. Camarena no tenía pruebas porque no podía sobrevolar la zona. No podía sobrevolar la zona porque no tenía pruebas. La Procuraduría General de México no enviaría a un agente de la DEA a la zona sin una solicitud de la embajada. La embajada no quería abordar el tema sin pruebas contundentes. Camarena volvió al trabajo. Consiguió una fotografía de la zona y suficientes detalles para convencer a la embajada de que existían plantaciones. A principios de septiembre de 1982, el testimonio de Camarena fue presentado ante la Procuraduría General de la República de México. Fue tan convincente que las autoridades mexicanas ordenaron una operación de búsqueda y destrucción. A principios de septiembre, 7 helicópteros despegaron con un equipo de soldados y agentes de la Policía Judicial Federal de México. Camarena y Kuykendall iban a bordo. A pesar de lo que habían oído, los agentes de la DEA se quedaron atónitos cuando los helicópteros atravesaron la capa de nubes y apareció ante ellos una plantación de marihuana verde esmeralda. Este operativo batió un récord. Se habían cosechado 200 toneladas de marihuana sin semilla de alta calidad. Los campos estaban regados por 3 pozos profundos y un granero contenía 20 toneladas de fertilizante químico. Cerca habían galpones con camas para 100 hombres y alimentos frescos en la cocina, pero no había nadie en un radio de varios kilómetros. Según los informantes de Camarena, un agente de policía que sabía de la operación había advertido sobre la redada, lo que dio tiempo a los trabajadores para escapar.
El Ministerio de la Comunidad de San Luis Potosí dio a Camarena respuestas evasivas cuando intentó obtener documentos sobre la propiedad del campo. Camarena informó a las autoridades sobre el presunto propietario Antonio Pérez Parga, pero finalmente Pérez nunca fue detenido y fue allí, en el campo, entre robustas matas de la más cara variedad, tan altas como un hombre, donde los agentes se dieron cuenta que lo único que resolvería el problema del narcotráfico sería la lucha contra la corrupción. Y en los niveles más altos, la Policía Judicial Federal, el Ejército y funcionarios del gobierno de diversos niveles estaban involucrados en el caso, pero se toparon con la burocracia del Departamento de Estados de los Estados Unidos, así como con sus propios superiores. Altos funcionarios de la DEA en la embajada dudaban de la importancia del descubrimiento. Afirmaron que era un tiro en la oscuridad, relató Kuykendall. Y es un caso único, no hay ningún otro como este. Nos aseguramos de que así fuera. Una semana después, a Camarena le llegó la noticia de una segunda gran plantación, propiedad de Rafael Caro Quintero, en el estado de Sonora. Kuykendall transmitió la información a la oficina de la DEA en Ciudad de México, que a su vez convenció a la jefatura de la Policía Federal Mexicana y al ejército para que enviaran un grupo de incursión. Roger Knapp, que se había incorporado recientemente al grupo de la DEA, viajó a Culiacán para unirse a los federales en la redada. Los campos estaban exactamente donde el informante había indicado, casi 70 hectáreas de marihuana meciéndose al viento al cielo abierto. Knapp y los federales viajaron a Ciudad de Obregón y pasaron la noche, con la intención de comenzar el operativo al amanecer. Cuando se levantaron a las 6 de la mañana, encontraron al comandante de la FSPM de Culiacán esperándolos. Este comandante, de quien se decía que era amigo íntimo del Azul, había sido excluido deliberadamente del operativo. Al parecer, se enteró de la redada por la noche porque llegó a través de las montañas de Sonora justo a tiempo para la mañana. El comandante emitió una orden de desplazamiento. Después de esperar todo el día, Knapp supo que la situación no iba a cambiar y regresó a Guadalajara. Un informante le dijo más tarde que los federales habían confiscado parte de la marihuana, pero permitieron que se cosecharan otros campos ese mismo día. Los agentes de la DEA de Guadalajara comprendieron la magnitud de la complicidad mexicana y también entendieron por qué estaba sucediendo. El gobierno de alto nivel había dado a los empresarios de la droga su aprobación táctica para cualquier maniobra. Era un verdadero acuerdo implícito en el que todos se entendían con una sola mirada. Sin embargo, el gobierno seguía representando los intereses del Estado, no los de los narcotraficantes, lo que significaba que aún podía ser persuadido o presionado para tomar medidas drásticas, y ese tipo de persuasión debía provenir del presidente de los Estados Unidos, de los altos funcionarios de su administración y del Congreso. Obviamente, no podía provenir de un par de docenas de agentes que no tenían autoridad, por lo cual serían arrestados en el extranjero y no podían portar armas. A principios de 1983, Kuykendall asistió a una reunión de la DEA en San Antonio con una pila de fotografías en las que aparecía Camarena posando en campos de arbustos de sin semilla de medio metro de altura. Cuando le pidieron que explicara qué eran, respondió: corrupción. Las fotos no causaron impacto y se limitó a conducir de vuelta a Guadalajara. Los agentes de la DEA continuaron su rutina habitual de recabar información por su cuenta lo mejor que podían, y solo al último momento se ponían en contacto con la Policía Judicial Federal de México. Habían unos policías valientes que no eran reacios a hacer detenciones, pero eso solo ocurría si coincidían dos factores. Había que localizarlos y negociar adecuadamente, y su superior jerárquico no tenía que estar en la nómina del campo al que se les pedía investigar. Básicamente, cada movimiento que hacían los agentes de la DEA estaba instantáneamente a disposición del cartel. Camarena pasó mucho tiempo en la oficina de la Policía Judicial Federal tratando de reunir información útil. Durante un tiempo, incluso pensó que tenía un par de compinches, hasta que descubrió que estaban en la nómina de Caro Quintero y Don Neto. Finalmente, el personal de la oficina de Guadalajara llegó a la conclusión de que la Policía Judicial Federal era una autoridad tan poco confiable que dejaron de compartir información confidencial con ellos, incluso con aquellos empleados que parecían dispuestos a ayudar. Los agentes de la DEA nunca podían estar seguros de que las personas se consideraban sus aliados si estuvieran jugando un doble juego. Ni el cuartel general de la DEA ni la Fiscalía Federal de la Frontera mostraron interés alguno en acusar a Caro Quintero, Félix Gallardo y otros jefes. Los fiscales federales no querían perder tiempo y energía en presentar cargos de conspiración contra extranjeros que rara vez viajaban a Estados Unidos. Las numerosas oficinas de la DEA tendían a centrarse en los contrabandistas y distribuidores que operaban en el lado estadounidense.
donde era más fácil obtener pruebas. El único miembro del cartel que había sido acusado para entonces era Don Neto, y ese caso fue procesado por agentes de aduanas en San Diego, pero se estancó debido a las disputas interinstitucionales entre la oficina del fiscal, la DEA y aduanas. La investigación comenzó en diciembre de 1982, cuando los agentes de aduanas que trabajaban en un caso de lavado de dinero recibieron información sobre un grupo de mexicanos que estaban pasando de contrabando grandes sumas de dinero en efectivo de San Diego a Tijuana. La pista los condujo a una casa en Rancho Santa Fe, un exclusivo suburbio situado en lo alto de un acantilado con vista al Océano Pacífico. Don Neto y los parientes de Rafa vivían en la casa. Utilizaban un servicio de radiolocalización y buscapersonas para controlar la entrega de grandes cargamentos de marihuana, heroína y cocaína en Los Ángeles y transferir millones de dólares a México. Los funcionarios de aduanas pidieron a la fiscalía estadounidense que solicitara una orden judicial para intervenir la casa. La oficina local de la DEA estuvo de acuerdo, pero los mandos intermedios de la sede central se opusieron alegando que los agentes de aduanas podrían involucrarse en investigaciones contra el contrabando, pero que no tenían jurisdicción para administrar las escuchas telefónicas en virtud de las leyes de narcotráfico del país. Tras un mes de batallas burocráticas, se concedió el permiso de intervención telefónica, pero el 28 de enero de 1983, Don Neto abandonó la ciudad. Cuando los agentes de aduanas llegaron a la casa, encontraron ropa en el armario y comida en la mesa. A mediados de 1983, Kiki Camarena estaba convencido de que Caro Quintero estaba cultivando enormes plantaciones de la exclusiva y lucrativa sin semilla en todo el altiplano central. Quería sobrevolar la Sierra Madre por cuenta propia e ideó un plan: alquilar un avión, contratar un piloto y llevar a cabo su propio reconocimiento aéreo sin pilotos del gobierno mexicano. Era una idea radical y Camarena lo sabía. Llamó su plan Operación Milagro porque, como le dijo a Kuykendall con una triste sonrisa, sería un milagro que alguien lo aprobara. Durante los meses siguientes, en reuniones con la dirección de la DEA en la Ciudad de México, Kuykendall planteó la idea de la vigilancia aérea por parte de la DEA. Insistió en que el Departamento de Estado había subestimado deliberadamente la producción de marihuana debido a la delicada situación diplomática con México. Las tensiones entre la oficina de Ciudad de México y la de Guadalajara se agudizaron particularmente después de que Ed Heald, quien desconocía por completo la situación, fuera nombrado agregado de la DEA en Ciudad de México a mediados de 1983. Además, según Kuykendall, Ed Heald tenía la peor versión del adulador imaginable. Heald, supuestamente, se hizo amigo de funcionarios de la Procuraduría General de la República y de la sede de la Policía Judicial Federal, en particular de su director, Manuel Ibarra. Su trato relajado y considerado hacia sus llamativos colegas mexicanos satisfacía a muchos funcionarios políticos de la Embajada de Estados Unidos, pero generaba conflictos con los agentes de campo. La diplomacia siempre ha sido el arte del compromiso, pero la mayoría de los agentes de campo de la DEA veían el compromiso como una pendiente resbaladiza porque entendían cómo funcionaba el sistema y cómo se movía su engranaje. De cara al futuro, el nuevo amigo de Ed Heald, Manuel Ibarra, sería juzgado en los tribunales estadounidenses en 1990 por el asesinato de Kiki Camarena, por lo que los problemas de antagonismo entre la central y el campo no eran simplemente cuestiones de actitud personal. Eran literalmente asuntos de vida o muerte para los agentes que no estaban protegidos, a diferencia de Ed Heald, que estaba protegido por la inmunidad diplomática. Así, en el verano de 1983, después de que Camarena y Sears pasaron meses identificando a miembros de la red de Caro Quintero en Guadalajara, Heald ordenó a Kuykendall que le enviara los nombres y direcciones que había obtenido. Heald aseguró que se encargaría personalmente de que un grupo operativo confiable de federales de Ciudad de México acudiera a Guadalajara para realizar operativos. A Kuykendall no le gustó la idea, pero no tenía opción. Era una orden directa. Entonces, los federales incorruptos llegaron a Guadalajara y se registraron en el Motel de las Américas, que pertenecía ¿a quién? Sí, así es, a Miguel Ángel Félix Gallardo. Para cuando empezaron con el operativo, todas las direcciones estaban vacías. Camarena y sus compañeros pasaron meses tratando de encontrar nuevas direcciones y números de teléfono de los miembros de la organización. En mayo de 1983, el agente Pete Hernández pidió que lo transfirieran de nuevo a Texas. Les dijo a sus compañeros de oficina de Guadalajara que quería meter en la cárcel a alguien que realmente se quedara allí. Estaba cansado de ser intimidado por los federales mexicanos. Unos meses más tarde, Butch Sears se enteró de que había una vacante en Bolivia y la solicitó.
Dijo que pensaba que Bolivia podría ser un país corrupto y atrasado, pero que al menos el personal de la embajada estadounidense y los agentes de la DEA estaban en sintonía. Se refería a sus intentos fallidos de que el gobierno le permitiera el acceso a los extractos bancarios de Gallardo, los cuales podrían haber revelado el funcionamiento interno de la organización de tráfico de cocaína. Camarena, Hernández y Knapp lograron introducir informantes en la operación de Caro Quintero con relativa facilidad, pero solo porque el comercio de marihuana requería miles de cultivadores, supervisores, ingenieros, choferes de camiones y guardias de seguridad. Esta rama del negocio del cartel de Guadalajara era conocida como era conocido el propio Rafa, pero ni siquiera se acercaban al negocio de Félix Gallardo. El tráfico de cocaína refinada requería mucha inversión de capital, pero no mucha mano de obra. Un hombre como el Padrino, como se conocía a Gallardo, solo necesitaba un pequeño grupo de hombres de confianza para dirigir su negocio, pero tenía que transferir millones de dólares a muchos países para pagar la cocaína, los aviones, los camiones y los sobornos. Sears creía que la mejor forma de infiltrarse en el negocio de la cocaína era analizando las transacciones financieras. Tan pronto como a principios de 1982, durante su Operación Padrino, Sears sospechó de que Félix Gallardo había adquirido una participación en un banco de Guadalajara para blanquear el dinero. Pidió al gobierno mexicano los registros bancarios del narcotraficante, pero se los negaron rotundamente. Ese mismo año, agentes de la DEA en Lima encontraron un cheque del Bank of America de San Diego. Los agentes se sorprendieron al descubrir que la organización de Félix Gallardo había transferido 20 millones de dólares a través de una sola cuenta en el Bank of America en un mes. A ese ritmo, calcularon los agentes, la organización podría estar generando 200 millones de dólares al año o incluso más, dado que las mayores operaciones de narcotráfico distribuían sus activos entre muchos bancos. Mientras los agentes planeaban sus estrategias, los ingresos procedentes de la venta de cocaína en la costa oeste se recogían y transportaban en camiones a Guadalajara. Se depositaban allí, en el banco de Félix Gallardo, y se transferían al Bank of America de San Diego. El agente financiero de Félix Gallardo, Tomás Valles Corral, retiraba el dinero en forma de cheques por valor de 40,000 o 50,000 dólares y los enviaba a Sudamérica para pagar a los productores de cocaína. Los cheques cancelados se convirtieron en una información invaluable para la DEA. Ahora sabían de dónde sacaba Gallardo la cocaína. Algunos cheques se cobraron en pueblos poco conocidos de la selva colombiana, otros en los Andes peruanos y otros en las fronteras entre Perú y Bolivia. 4 cheques por valor de 200,000 dólares terminaron en Suiza en manos de Roberto Suárez Jr., miembro de una destacada familia boliviana dedicada a la cocaína. Sears y Cayley llevaron copias de los cheques cancelados a Ciudad de México para mostrárselas a las autoridades regulatorias bancarias y a los funcionarios de aduanas mexicanos. Volvieron a solicitar acceso a los registros bancarios mexicanos que creían que podrían revelar información sobre los socios y las inversiones de Félix Gallardo. Una vez más, la solicitud fue denegada. Sears esperaba que alguien de la embajada planteara la cuestión en reuniones de alto nivel, pero todos guardaron silencio, y sin embargo, estaba muy cerca de la verdad. Es cierto, su estimación de 20 millones de dólares al año distaba mucho de la realidad. Cuesta creerlo, pero para 1985, los ingresos del narcotráfico mexicano por la venta de cocaína, sin semilla y opio generaban entre 2,000 y 6,000 millones de dólares al año, y la innovación de la intermediación bancaria no era la última razón de este nivel de ganancias. De hecho, los bancos desempeñaron un papel crucial en la expansión internacional del comercio mexicano. Se trataba de un cambio tecnológico importante. Fue tan importante como aprender a cultivar sin semilla o preparar heroína de alta calidad. Los bancos permitían a los narcotraficantes transferir dinero de forma rápida y eficaz entre países. Atrás quedaban los angustiosos días de llevar maletas llenas de efectivo y esperar en bares y hoteles a que se produjeran tensas transferencias. El estado de ánimo del agente Sears mejoró por poco tiempo, cuando un informante le facilitó las frecuencias de radio que la red de comunicadores de Félix Gallardo utilizaban para controlar el movimiento de aviones y camiones. La DEA en Guadalajara pidió ayuda a la estación de la CIA en Ciudad de México para montar un sistema que controlara el tráfico de radio, pero no hubo respuesta, por lo que los agentes compraron equipos con su propio dinero en la tienda Radio Shack de Estados Unidos y montaron su propio sistema de monitoreo. Sears dijo que eso fue la gota que colmó el vaso y volvió a Bolivia. Poco antes de la Semana Santa de 1984, el agente Knapp, quien había tomado el lugar de Sears, recibió un informe de que un gran cargamento de cocaína llegaría a Guadalajara.
Félix Gallardo se presentaría allí en persona. El cuartel general de los federales en Ciudad de México accedió a enviar otro equipo confiable de agentes. Animado, Knapp esperó a que los federales atraparan a Gallardo con las manos en la masa, pero, como pueden imaginarse, la entrega nunca llegó y Félix Gallardo nunca apareció. Mientras tanto, todo seguía bien en Estados Unidos. Congresistas y periodistas nunca habían oído hablar del creciente imperio de cocaína de Félix Gallardo, ni de las gigantescas plantaciones de marihuana que Rafa y Don Neto estaban financiando. La administración Reagan guardaba silencio. El 22 de junio de 1983, Dominic DiCarlo, subsecretario de Estado de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos, pronunció un discurso entusiasta sobre el programa de erradicación de marihuana y opio en México. DiCarlo dijo que el programa mexicano había tenido tanto éxito que los cultivadores habían respondido plantando pequeños campos, más aislados y de difícil acceso. No había nada de pequeño o de difícil acceso en los campos de marihuana que Camarena y sus colegas encontraron en el desierto, pero DiCarlo no mencionó en absoluto estas grandes plantaciones a cielo abierto. La posición de la División de Asistencia al Narcotráfico del Departamento de Estado en Ciudad de México era que los campos del desierto era una aberración. Su prioridad era el opio, y en Sinaloa, una región donde el cultivo de amapola y marihuana era muy difícil debido a la tipografía y el riesgo de la vigilancia aérea. Mientras tanto, agentes de la DEA en Guadalajara se enteraron de otra gran plantación en el desierto, 200 hectáreas de sin semilla en Zacatecas. Alertaron a los federales, quienes enviaron un informe con fotografías de la destrucción total de los cultivos. Más tarde, dos informantes dijeron a los agentes de la DEA que, en realidad, la marihuana había sido cuidadosamente cosechada y empaquetada por soldados del ejército mexicano. Y así, mientras las agencias estadounidenses resolvían problemas en el continente sudamericano, mientras se pasaban la responsabilidad unos a otros y luchaban contra los comunistas en la Guerra Fría, en enero de 1984, las incautaciones de marihuana a lo largo de la frontera suroeste se habían quintuplicado desde 1980. Si alguien no perdió el tiempo, fueron los narcotraficantes del cartel de Guadalajara, casi erradicados por los informes del gobierno mexicano. Las fronteras estaban tristemente escasas de agentes de aduanas y mucho más de agentes de la DEA. Las peticiones al centro para reformar la frontera nunca obtuvieron respuesta. Un par de meses más tarde, la oficina de Tucson realizó su mayor incautación en 10 años. 2 camiones cargados de marihuana con un peso total de casi 1 tonelada. Casi al mismo tiempo, a principios de 1984, la investigación de Quique Camarena dio un gran paso adelante. Un informante reportó que narcotraficantes de Guadalajara habían formado un sindicato para financiar miles de hectáreas de plantaciones de marihuana sin semilla en Zacatecas, Durango y Chihuahua. La lista representaba literalmente a los 30 principales del narcotráfico mexicano: Rafael Caro Quintero, Ernesto Fonseca Carrillo, Juan Esparragosa y 21 nombres más, cada uno de los cuales Quique conocía. Camarena empezó a indagar más. A pesar de violar un acuerdo entre Estados Unidos y México que prohibía la vigilancia aérea por parte de agentes estadounidenses, Camarena había contratado al capitán Alfredo Zavala Alvear, un expiloto militar mexicano, para que volara sobre Zacatecas para ver los campos de marihuana en persona. Y allí estaban. De vuelta en el consulado, Camarena y Kuykendall redactaron un montón de telegramas sobre su hallazgo. Según el expediente del caso de Camarena, sus informantes reportaron que Felipe Aparicio Núñez, director de la DFS, y Galo Gutiérrez, general de la Policía Federal, no solo estaban recibiendo dinero para hacerse de la vista gorda, sino que estaban invirtiendo en una inminente empresa de cultivo de marihuana. Un informante afirmó haber visto a Aparicio Núñez recoger personalmente 50 millones de pesos de un transportista para Rafael Caro Quintero. Otro informante relató que Gutiérrez estaba listo para recibir a los narcos en su territorio y estaba dispuesto a ayudarlos en todo lo posible. Además, cuando Camarena y Knapp hablaron con el general Gutiérrez sobre su relación con los narcotraficantes, este no dudó en decirles a los estadounidenses: ellos llegan y te hacen una oferta. Recordó Knapp que dijo el general: te enriquecemos o te matamos, así que es mejor ser rico que estar muerto. A finales de mayo, Walter White, adjunto del crédulo de Ed Head en el cuartel general, informó a Camarena y Kuykendall que los federales estaban al tanto de las plantaciones de Zacatecas y estaban planeando un operativo. A partir de la conversación telefónica, Kuykendall dedujo que Head, como de costumbre, había informado a la central de la Policía Judicial Federal y a su amigo Ibarra. Poco después, los federales, dirigidos por el comandante Ibarra, invadieron las plantaciones.
se incautaron 20 toneladas de marihuana en 60 hectáreas. Según los periódicos mexicanos, Ibarra anunció que 177 personas habían sido arrestadas en el caso, pero, como de costumbre, en la lista de las personas arrestadas no figuraba ninguno de los nombres clave. El operativo saltó a los titulares mexicanos, pero Camarena se desanimó. 20 toneladas de marihuana no era nada comparado con lo que él creía que había allí. Y para colmo, el cartel de Guadalajara sabía ahora quién era Kiki Camarena y qué aspecto tenía. Tras romper una norma que le prohibía sobrevolar las plantaciones, Camarena había roto otra que le prohibía ir encubierto. Cansado de las constantes bromas de los federales, Kiki se infiltró en la plantación de Zacatecas, echó un vistazo y pidió a un informante que le presentara a Manuel Chávez, el amigo de Rafa, que fue arrestado pero liberado poco después. Chávez había visto a Camarena con los federales en el momento de su detención y muy probablemente fue él quien le dijo a Rafa quién era Kiki. Pero Kiki ya no era imparable. Encontró nuevos informantes entre los comerciantes y agricultores asociados a los campos, y a mediados del verano de 1984, los agentes de la DEA sabían que Caro Quintero y sus camaradas estaban estableciendo otras grandes plantaciones en los desérticos estados de Chihuahua, Sonora y Baja California. Rafa, mientras tanto, no se limitó en modo alguno a pesar de la mirada molesta hacia su persona por parte de los estadounidenses. Compró docenas de ranchos y villas por todo el norte y centro de México. Compró 10 hectáreas de tierra en un suburbio rico de Guadalajara por $4 millones en efectivo. Levantó un muro de cemento de 1,5 metros de altura alrededor del perímetro de la propiedad y puso los cimientos para la construcción de una lujosa residencia. Cuando se estaba levantando esta ostentosa mansión, todo el mundo en Guadalajara pudo ver que Rafael Caro Quintero no era un delincuente. Los delincuentes se escondían en agujeros y Rafael Caro Quintero vivía donde le daba la gana. Aún así, aquel artículo periodístico sobre el operativo con el decomiso de 20 toneladas en Zacatecas tuvo algún efecto. Pero no fueron las actividades de la DEA en Guadalajara las que lo causaron, sino el aumento casi exponencial de las incautaciones de marihuana a lo largo de la frontera estadounidense. La marihuana mexicana y la heroína marrón estaban disponibles en todo el suroeste estadounidense, y los precios eran bajos. Este hecho innegable hacía inverosímiles las afirmaciones del gobierno mexicano sobre la erradicación masiva de los cultivos. Los registros de vuelo de los helicópteros fumigadores estadounidenses, recopilados por la Procuraduría General de la República Mexicana, mostraban que los helicópteros volaban solo el 25% del tiempo. Durante años, no habían recibido el mantenimiento adecuado. El depósito de repuestos estaba vacío y los informantes que trabajaban en varias oficinas de la DEA en México señalaron que los herbicidas se diluían con agua y se tiraban en el desierto. Ed Head empezó a promover la idea de que el programa mexicano de erradicación de drogas requería la intervención de la DEA. Los funcionarios del Departamento de Estado en Washington también llegaron a la conclusión de que era necesaria una acción drástica. Por otro lado, el embajador Gavin, preocupado por la crisis de la deuda mexicana, que estaba tratando de enfriar las relaciones de México con Nicaragua, se oponía a cambios radicales en la campaña antidroga de México. Finalmente, se acordó entre las agencias que la embajada pediría al gobierno mexicano que permitieran a los agentes de vigilancia de la DEA sobrevolar los campos de amapola o marihuana que debían ser fumigados para poder verificar las afirmaciones de erradicación de cultivos. Ed Head llamó al proyecto Operación Vanguardia. A primera vista, el plan Vanguardia se parecía a la Operación Milagro, de Kiki Camarena, pero Camarena abogaba por que los pilotos de la DEA volaran en aviones con capacidad de control de vuelo. En el plan de Head, en cambio, los aviones y los pilotos eran mexicanos y los agentes de la DEA eran pasajeros sin capacidad de control de vuelo. Cuando Camarena supo de los pilotos mexicanos, según Kuykendall, no quiso involucrarse con el proyecto. Los aviones despegaron en su viaje inaugural el 1 de noviembre de 1984. Los agentes de la DEA que surcaron los aires confirmaron las peores sospechas de los agentes de Guadalajara. Allí crecía más marihuana y opio de lo que se imaginaba. Y en otoño de ese mismo año, 1984, estalló una guerra de pandillas en las calles de Guadalajara. Los narcotraficantes se emboscaban entre sí y emboscaban a la policía en avenidas y cafés. Para los agentes estadounidenses, el curso de los acontecimientos lo confirmaba. El gobierno mexicano había renunciado a cualquier intento de controlar a los narcotraficantes. Shaggy Wallace, quien reemplazó a Butch Sears, que se había marchado a Bolivia, llegó a la oficina de Guadalajara en septiembre de 1984.
Cuando llegó al servicio, Kay, Kendall y Kiki lo sentaron y le aconsejaron que nunca se relajara. Guadalajara no era Estados Unidos, donde cualquier camarera sabía, matas a un policía y las cosas se complican rápidamente. El 10 de octubre, el coche estacionado del agente Roger Knapp fue tiroteado. Knapp estaba seguro de que fue obra de Félix Gallardo. Era el mismo coche que Knapp había utilizado para vigilar la oficina de Gallardo un par de meses antes. En aquella ocasión, fue sacado a la fuerza del coche e interrogado por los guardaespaldas del padrino, que mostraron una identificación policial. A principios de ese año, Félix Gallardo hizo saber que estaba al tanto de la operación Padrino y que miraban sus cuentas bancarias cada vez más, lo cual no le gustaba. El 28 de marzo, el excomandante de las Fuerzas Federales visitó a Camarena con un mensaje de Gallardo. El mensaje era que los agentes de la DEA harían bien en ponerse del lado del señor Félix, que era un empresario honesto. Mejor hubieran ido tras Rafael Caro Quintero, pero la DEA no hizo más que intensificar la investigación, y no solo en México, sino en todo el suroeste. En junio de 1984, la oficina de la DEA en Guadalajara recibió una denuncia que condujo a los agentes de Los Ángeles a una habitación de motel en Anaheim. Allí encontraron $4 millones en billetes con rastros de cocaína. Encontraron partes de documentos en la habitación que conducían a cuentas bancarias en San Isidro, Laredo y El Paso, controladas por Tomás Valles Corral, el financista de Félix Gallardo. En total, los agentes de la DEA incautaron $13 millones vinculados a la organización de Gallardo. Igualmente, no se hicieron ilusiones sobre lo que habían logrado. Esto es un vuelto, dijo el agente Scott Adams, de la oficina de la DEA en El Paso. En agosto, agentes de la oficina del sheriff del condado de Gila, Arizona, incautaron más de 700 kilos de cocaína vinculadas a la red de Félix Gallardo. Esta cantidad de cocaína habría generado $30 millones o más en el mercado mayorista de Los Ángeles. La DEA no tuvo nada que ver con la incautación. Un policía estatal y su mujer estaban cortando leña, vieron aterrizar un avión, sospecharon que algo no estaba bien y se pusieron en contacto con las autoridades. Félix Gallardo, sin embargo, parecía culpar a la DEA. Roger Knapp oyó rumores de que los gringos estaban metidos en un gran problema, así como cualquier persona que fuera visto con ellos. Cuando dispararon contra su coche, Knapp asumió que Félix Gallardo había coordinado la advertencia con altos mandos de la Policía Federal con antelación. En primer lugar, la policía llegó al lugar casi de inmediato. Normalmente tardaba media hora en llegar a una llamada. También apareció el comandante Flores de la Policía Federal. Knapp supuso que estaban comprobando que no hubiera heridos. Cuando la policía se marchó, Knapp llamó a Ciudad de México y reportó el incidente a Walter White, el subjefe de GEAT. Poco después, White volvió a llamar y dijo que el cuartel general quería que Knapp regresara a Estados Unidos lo antes posible. Knapp no quería irse en absoluto. Había hecho un trabajo tremendo investigando la organización de Félix Gallardo. Por fin empezaba a dar frutos. Tenía la sensación de que pronto habría un gran avance. White volvió a hablar con la central y consiguió que Knapp permaneciera un poco más en México. Pero al día siguiente, Knapp se enteró de que la oficina de la Drug Enforcement Administration de Los Ángeles había incautado 200 kilos de cocaína que parecían ser de Gallardo. La incautación se produjo pocas horas después de que el coche de Knapp fuera tiroteado. «Es hora de irse», dijo Knapp a su mujer. Él no tenía nada que ver con la incautación, pero los hombres de Félix Gallardo no lo sabían. Quedaban 3 agentes, James K. Kendall, Kiki Camarena y el recién llegado Shaggy. El embajador Gavín visitó al procurador Sergio García Ramírez y el secretario de Gobernación, Manuel Barlet Díaz. Le transmitió el mensaje de que si volvía a ocurrir un incidente como el de Knapp a un agente de la DEA, Estados Unidos lo consideraría un asunto extremadamente serio con consecuencias muy profundas y muy largo plazo. Kay Kendall estaba furioso. Consideró que el embajador debería haber armado un escándalo, pero no lo hizo. Y encima, con esta actitud, resulta que con sus acciones estaban permitiendo en cierto modo, desatando a los narcotraficantes operar con mayor impunidad. Podían amenazar a un agente y simplemente lo mandaban a casa. Algo malo tiene que pasar, dijo Kay Kendall sobriamente. Kiki estaba de acuerdo con sus predicciones pesimistas, pero nadie iba a abandonarlos, especialmente después de que el piloto Zavala le hubiera contado recientemente sobre Rancho Búfalo, el proyecto principal de Rafael Caro Quintero. Según los rumores, se trataba de un increíble proyecto de inversión.
por el cual se habían unido varias de las autoridades más importantes, no solo del narcotráfico. Estaba prohibido sobrevolar el campo sin el permiso de los propietarios, y para mantenerlo se necesitaba un enorme número de sirvientes que viajaban de todas partes, de Sinaloa, Sonora, Guerrero, Oaxaca, Chiapas e incluso Guatemala. Kiki y Kuykendall informaron del hallazgo a la central y resultó que al menos 3 oficiales de la DEA de distintas partes de México también habían oído hablar de Búfalo. Head transmitió esta información a la Procuraduría General de la República Mexicana. Pocos días después, llegó la respuesta oficial de que la información era falsa. No había nada en el desierto. Entonces Head presionó a la Procuraduría General de la República y al Cuartel General de los Federales. Finalmente, las autoridades mexicanas accedieron a reunir un grupo de asalto. A última hora de la tarde del 6 de noviembre, representantes de la Policía Federal, la Procuraduría General de la República y el Ejército se reunieron con un grupo de agentes de la DEA y planearon el ataque. A primera hora de la mañana siguiente, moverían a los escuadrones al desierto de Chihuahua. El comandante Aldana Ibarra encabezaría la fuerza de asalto. Al amanecer, el grupo de asalto se adentró dentro del desierto de Chihuahua, cerca del pueblo de Búfalo. Los agentes mexicanos y estadounidenses en helicópteros vieron campos de cultivo, barracas y secaderos de entre 10 y 15 metros de ancho y 90 a 120 metros de largo. Los asaltantes tardaron 2 días en explorar la zona. La magnitud del proyecto era asombrosa. El gobierno mexicano había confiscado y destruido entre 5,000 y 10 toneladas de sin semilla de alta calidad. Había 5 lugares de cultivo y entre 25 y 30 instalaciones de secado, la mayoría del tamaño de un campo de fútbol. Este operativo marcó un nuevo récord mundial. Nadie había visto nunca tanta marihuana en un solo lugar. Los campos se regaban con agua extraída de pozos profundos. Estaban fertilizados y cultivados con las últimas técnicas de cultivo intensivo de alta tecnología. En este lugar había mucha más marihuana de la que se podía cultivar en los campos, lo que llevó a los agentes a la conclusión de que el complejo de Chihuahua era un centro de almacenamiento y procesamiento de marihuana cultivada en todo México. Varios informantes dijeron a los agentes que el complejo pertenecía a un sindicato creado por Rafael Caro Quintero. Caro Quintero confirmó posteriormente que era el propietario del complejo y se quejó de que había invertido $20 millones en él. Los funcionarios de la DEA calcularon que si la marihuana se hubiera vendido en la calle, hubiera generado más de $2.500 millones. En los 3 complejos se encontraron alrededor de 7,000 cultivadores aterrados. Los contrataban ofreciéndoles la enorme suma de $2.500 diarios, es decir, unos $6 para trabajar en los campos. Los desafortunados agricultores vivían en condiciones deplorables. Guardias armados se aseguraban de que no escaparan, y quienes lo intentaban eran ametrallados. Los jornaleros se alimentaban a base de patatas, tortas agrias, judías duras y café. Algunos de ellos cuentan que a la 1 de la madrugada, unas 5 horas antes de que aterrizaran las tropas gubernamentales, sus guardas de campo recibieron la noticia de que se acercaban las tropas y ordenaron a los trabajadores que se fueran, pero no podían ir muy lejos, no tenían medios de transporte y la comida era escasa. Algunos de ellos vagaron por el desierto durante 3 días sin comida ni agua antes de ser encontrados. Según los agentes de la DEA, entre los detenidos habían 5 hombres que eran miembros de la Policía Federal. Los funcionarios del Departamento de Estado se mostraron escépticos ante esta afirmación, pero si habían filtrado esa información sobre el operativo a los narcotraficantes, estaba fuera de toda duda. Después de todo, eso significaba que había al menos un agente doble en los niveles más altos del gobierno mexicano. La reunión para planear el operativo concluyó a última hora de la tarde del 6 de noviembre. Estuvieron presentes muchas personas, oficiales del ejército, altos funcionarios de la Procuraduría General de la República y varios comandantes de inteligencia. Según los testimonios, se ordenó a los trabajadores que se dispersaran a la 1 de la madrugada del 7 de noviembre. Al parecer, los narcotraficantes fueron notificados del evento planeado casi inmediatamente después de la reunión. También fue inquietante, según el informe del Congreso, el hecho de que los camiones de gasolina que debían abastecer de combustible a los helicópteros fueran enviados a un lugar equivocado. Este error casi provocó la cancelación de la redada. El tamaño del complejo de Chihuahua desconcertó a las estadísticas del gobierno estadounidense. En 1983, los analistas estadounidenses concluyeron que en Estados Unidos se consumían entre 12 y 15,000 toneladas de marihuana.
Aquí, en un solo lugar, habían al menos un tercio de esa cantidad. La sede de la DEA, el Departamento de Estado y la Embajada escucharon por fin lo que Camarena y sus compañeros habían intentado transmitir desde 1982. La plantación existía. Las fotos de la plantación causaron una gran conmoción. Primero, la condición de los trabajadores, algunos de los cuales murieron de sed, y segundo, el gobierno empezó a darse cuenta de que la intimidación y los sobornos, no el secretismo, eran las principales armas de los narcotraficantes. Muchísimos sobornos. Ed Head estaba cosechando los frutos por haber organizado los operativos en Chihuahua, lo cual estaba bien, pero a Kuykendall le molestaba que Camarena no hubiera recibido el mismo reconocimiento por el descubrimiento de las plantaciones de Caro Quintero en los estados desérticos. En marzo de 1984, propuso a Kiki para un reconocimiento, pero pasaron meses y nunca se lo concedieron. Se lo entregarían a título póstumo. Kuykendall también se dio cuenta de que tendría que enfrentar las represalias de los barrios enfurecidos por las grandes pérdidas, simplemente porque Caro Quintero sabía que ellos eran los responsables de sus pérdidas anteriores en Zacatecas, San Luis Potosí y Sonora. Kuykendall volvió a solicitar pasaportes diplomáticos y refuerzos, pero no recibió ninguno. Poco después, la operación de cocaína de Félix Gallardo sufrió pérdidas aún mayores a manos de las autoridades estadounidenses en poco tiempo. El 17 de noviembre, las autoridades de California incautaron $3,7 millones en efectivo que estaban vinculadas a la red de Félix Gallardo. El 26 de noviembre, un alguacil adjunto del sheriff del condado de Mojave, Arizona, se topó por casualidad con una avioneta en una pista desierta y miró en su interior. La bodega de carga estaba llena de 700 cajas envueltas en papel de regalo rojo, blanco y verde por motivo de la Navidad. Las cajas contenían alrededor de 680 kilos de cocaína. El avión fue identificado por los informantes como parte de la operación de Félix Gallardo. El descubrimiento de la cocaína pasó casi desapercibido para la prensa estadounidense, pero Kuykendall, Camarena y Wallace se pusieron muy tensos. Estas incautaciones provocaron que Gallardo perdiera $10 millones más en cocaína. Supusieron que enviaría otro aviso, dispararía a otro coche o quizás haría explotar el consulado. Y estaban en lo cierto. Aunque todas estas incautaciones tuvieron lugar sin que la oficina de Guadalajara estuviera involucrada, los sinaloenses estaban muy enfadados. Según el testimonio de la corte, Mata, Félix Gallardo y Caro Quintero se reunieron para decidir qué hacer con estos estadounidenses. Los documentos judiciales indican: los miembros de la organización, incluido Mata Ballesteros, se reunieron y discutieron sobre el agente de la DEA, responsable de las incautaciones. Los narcotraficantes realizaron otra reunión en la que se ofrecieron a asustar a la gente cuando se confirmara su identidad. La identidad se confirmó rápidamente, sobre todo por las fotos de la plantación, que por supuesto les habían llegado a ellos a través de sus contactos en la policía. En enero de 1985, dos investigadores de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes viajaron a México. Kuykendall y Camarena esperaban convencer al gobierno para que tomara por fin alguna medida. Sin embargo, los investigadores le aconsejaron acudir a la prensa para denunciar la corrupción local. El Departamento de Estado no tomaría medidas drásticas, porque México era estratégicamente importante. ¿Qué va a pasar?, dijo Camarena con tristeza. ¿Tiene que morir alguien para que empiecen a hacer algo? Y así sucedió. El 7 de febrero de 1985, Kiki Camarena salió del consulado estadounidense de Guadalajara para almorzar con su mujer. Caminaba hacia su camioneta cuando 5 hombres le apuntaron con armas. Kiki puso las manos detrás de la cabeza y lo metieron en el coche. Su mujer, al ver que no regresaba, llamó a la comisaría. Casi al mismo tiempo, desapareció el piloto Alfredo Zavala, que, según testigos, también fue obligado a subir a un coche por hombres armados. Y como Kiki había predicho, su muerte fue el catalizador. El 12 de febrero se realizó una conferencia de prensa en la que el embajador de Estados Unidos en México, John Gavin, anunció que Enrique Camarena Salazar, un agente de la DEA estadounidense, había sido secuestrado en Guadalajara. También declaró públicamente que las sospechas recaían sobre 75 grandes narcotraficantes que dirigían 18 organizaciones en México y que Guadalajara era un centro de operaciones del narcotráfico internacional.
Al mismo tiempo, Rafael Quintero abandonó Guadalajara con rumbo desconocido con la ayuda de un alto mando de la Policía Federal. El 16 de febrero se puso en marcha, por orden del gobierno de la Unión Americana, una operación de interdicción unilateral para la búsqueda exhaustiva de personas y vehículos del lado mexicano en la frontera de los Estados Unidos y México. El gobierno mexicano consideró la medida injusta. La operación duró hasta el 25 de febrero, pero Kiki no aparecía por ninguna parte. Comenzó así un amargo enfrentamiento entre los dos gobiernos. Estados Unidos exigía que se investigara el secuestro de su agente, ya que conocían la corrupción de muchas autoridades mexicanas y temían que el acto quedara impune. Los mexicanos, por supuesto, aseguraron que México no era un trampolín para el narcotráfico internacional y negaron que sus fuerzas tuvieran vínculos con la mafia de la droga. Adoptaron una postura defensiva, destacando que durante años sus políticas de erradicación de la droga habían dado resultados reconocidos que habían complacido a los políticos estadounidenses. Del lado mexicano, se revelaron los nombres de los principales narcotraficantes, del hondureño José Ramón Mata Ballesteros y los mexicanos Miguel Ángel Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero, Juan José Esparragosa Moreno y Ernesto Fonseca Carrillo. El 7 de marzo, un mes después, los cuerpos de Camarena y Zavala fueron encontrados en un rancho del estado de Michoacán, propiedad de un exdiputado local. Kiki había vivido 2 días más tras el secuestro y probablemente fue enterrado en otro lugar antes de ser plantado en el rancho donde previamente había ejecutado a un grupo de personas. Tenían las manos y los pies atados, no había una sola parte de su cuerpo sin lesiones y le habían introducido un objeto contundente en el recto. La causa de su muerte fue un traumatismo por fractura de cráneo. El brutal asesinato de Kiki Camarena fue la gota que colmó el vaso de la paciencia de los Estados Unidos, que estaban dispuestos a usar todos los medios necesarios para garantizar que el asesinato de su agente no quedara impune. Se presionó al gobierno mexicano para que se tomara medidas contra los autores directos del asesinato, los líderes del narcotráfico y la red policial y política que los protegía. Comenzó la larga búsqueda de los responsables, con las consecuencias más inesperadas. Primero, el antiguo compañero de Ed Head, Aldano Ibarra, fue despedido por razones personales que no se revelaron. Luego, el general que había ayudado a escapar a Caro Quintero fue objeto de una investigación penal y lo reemplazó Florentino Ventura, un hombre de integridad reconocida, quien anteriormente había capturado a Cecilia Falcón. Ventura era uno de los pocos que gozaba de la confianza de los estadounidenses. El Estado se volvía poco a poco contra los narcotraficantes. Rafael Caro Quintero huyó de México con la complicidad de policías judiciales federales el 12 de marzo, 5 días después de que aparecieran los cadáveres de Camarena y Zavala. Viajó a Costa Rica con su novia Sara Cosio, sobrina de un importante político jalisciense, Guillermo Cosío Vidaurri, que más tarde sería gobernador del estado. Con la ayuda de Mata Ballesteros, Rafa Caro Quintero se instaló en este país centroamericano, pero su estadía no le duró mucho. Toda la DEA estaba tras él. Sara fue la razón por la que lo encontraron. Llamó a sus padres para decirles que estaba con Rafa por voluntad propia. La llamada, por supuesto, fue interceptada de inmediato. El 4 de abril de 1985 fue arrestado por la policía costarricense y el comandante Florentino Ventura. A raíz del escándalo, la prensa mexicana empezó a divulgar detalles sobre las actividades y la fortuna de Caro Quintero. Fue descrito como líder de un ejército de narcotraficantes armados de aproximadamente 1000 hombres, propietario de 36 casas en Guadalajara y otras propiedades en Zacatecas, Sinaloa y Sonora, dueño y accionista de 300 empresas en Guadalajara. La fortuna se estimaba en 100,000 millones de pesos. El propio Rafa dijo que a los 28 años comenzó su carrera como narcotraficante, cultivando marihuana en pequeñas parcelas en Badiraguato. Luego se mudó a Guadalajara antes de trasladar su negocio a Chihuahua. Pidió ser juzgado solo como narcotraficante, no como asesino. Mi primer problema con la ley fue al nacer. Siempre trabajé en las sierras, donde no había ley, dijo. Incluso la vida personal de Caro se hizo pública. Al parecer, secuestró a Sara Cosío, de 17 años, a quien cortejaba, y la llevó a la fuerza a Costa Rica. Él negó que se trataba de un secuestro y aseguró que los padres de ella estaban al tanto e incluso les regaló un coche cada uno. Se rumorea que fue torturado por ello y obligado a retractarse de sus palabras ante la familia Cosío. El 12 de diciembre de 1989 fue condenado a 92 años de prisión por el asesinato de Kiki Camarena y varios crímenes más cuya implicación quedó comprobada a través de la investigación de Kiki. En 2013, debido a inconsistencias procesales, Rafa salió de prisión y desapareció, terminando en la lista de los más buscados de Interpol. Había una recompensa de $20 millones por su captura.
Prófugo, Rafa dio 2 entrevistas a periodistas en 2016 y 2018, en las que negó tener vínculos con el actual cartel de Sinaloa y la guerra entre pandillas, y dijo que solo quería paz. Durante casi los 9 años que estuvo prófugo, sin embargo, Caro Quintero brilló en su patria histórica y figuró en las amargas disputas por el control de varios territorios en Sonora, Sinaloa y Baja California contra el grupo de los Chapitos, hijos de Joaquín, el Chapo Guzmán. El 15 de julio de 2022 fue capturado nuevamente de manera épica y enviado al altiplano, desde donde Estados Unidos intenta actualmente extraditarlo a su territorio. Pocos días después, en 1985, el gobierno asestó otro golpe certero a la estructura del narcotráfico en Guadalajara. En Puerto Vallarta, Don Neto fue arrestado en una casa, propiedad de Ameca Candelario Ramos, director de la Policía Municipal. Afirmó que Rafa, quien secuestró a Camarena para llegar a un acuerdo con él, que vio morir a la gente mientras era golpeado por Rafa y 2 de sus ayudantes, que se enfureció al ver el cuerpo sin aliento de Camarena y abofeteó a Rafa. Don Neto fue condenado a 40 años, pero en 2016 salió bajo arresto domiciliario por motivos de salud. Ahora tiene 93 años. El astuto Mata Ballesteros estuvo preso hasta 1988 en Honduras, un país que no extraditaba criminales. El 5 de abril de 1988 fue sacado ilegalmente de su casa en Tegucigalpa y trasladado en un avión a Estados Unidos en 24 horas. Esto provocó disturbios en su patria y al punto de que las autoridades tuvieron incluso que imponer la ley marcial. En el sistema judicial estadounidense, Mata enfrentó un verdadero calvario. Le ofrecieron un trato, entregar al presidente de Panamá, pero no aceptó. Los jueces reconocieron que Mata había sido removido ilegalmente de su patria, pero dijeron que eso no tenía absolutamente ningún efecto en el juicio. El caso de Mata se cita ahora como precedente para justificar el secuestro del sospechoso en el extranjero. Los cargos contra él se basaron en el testimonio de testigos poco fiables que aceptaban acuerdos para reducir sus propias penas. Fue encarcelado en la peor prisión de Estados Unidos y su caso se usó como advertencia para otros narcotraficantes. Si no cooperas, decían los jueces, acabarás como Mata Ballesteros. Quizás su destino también se explique porque cooperaba con la CIA. Y en marzo de 1988, los contras y los sandinistas firmaron una tregua, con lo que la CIA dejó de necesitar los servicios de transporte y el dinero de la cocaína de Mata Ballesteros, motivo por el cual fue liquidado. La CIA también aparece vinculada al caso de Kiki Camarena, en el que no todo es tan claro. Existe la versión de que durante la investigación, un agente de la DEA descubrió algo que no debía saber. La CIA financiaba a los contras con dinero proveniente de la cocaína, y existía un campo de entrenamiento en Caborca, bajo el control de Caro Quintero, también financiado por él, pero con el pleno conocimiento y patrocinio incondicional de la CIA. En este sentido, la DEA y la CIA eran organizaciones rivales y sus intereses eran opuestos. En 2013, se hizo pública una investigación sobre la posible implicación de la CIA en el asesinato de Kiki. 2 informantes que estuvieron presentes en aquellos hechos identificaron de forma independiente al agente de la CIA, Félix Rodríguez, también conocido como Félix el Gato, Lázaro, Félix Ramos Medina y Max Gómez. Es probable que la grabación de la tortura de Camarena haya sido realizada por él. Este personaje es notable en todos los sentidos, casi una figura de culto. Rodríguez aparecía en todas las operaciones de la CIA en Sudamérica, y en 1967, encubierto como mayor del ejército boliviano, participó en la captura e interrogatorio del Che Guevara, y luego fue él quien ordenó la ejecución. En el documental de The Last Narc, los guardias de Don Neto, ex agentes de la DEA, la viuda de Kiki y muchos otros implicados en el caso, dan testimonios que suman a una imagen coherente. Rodríguez participó directamente en la tortura de Kiki y le hizo preguntas relacionadas con las actividades de Guadalajara, cuyo objetivo final era financiar a los contras nicaragüenses. Rancho Búfalo no tuvo nada que ver. De hecho, la orden de eliminar a Kiki vino de sus superiores, Jack Lawn, exdirector de la DEA, y el agente retirado Jack Taylor, que investigaron el asesinato, dijeron que la CIA no estuvo involucrada en la muerte de Camarena. Lawn también declaró que esto es un cuento de hadas indigno de la gente que trabaja en la DEA. Un portavoz de la CIA dijo a la prensa: "Es ridículo sugerir siquiera que la CIA tuvo algo que ver con el asesinato de un agente federal estadounidense o que orquestó la huida de un asesino". De cualquier manera, las 3 figuras principales del cartel de Guadalajara fueron arrestadas. Resulta que, a la hora de construir sus imperios, no fue suficiente comprar a todo el mundo para escapar de la persecución estadounidense. La corrupción, que inicialmente jugó a favor permitiéndoles permanecer invisibles,
ahora los forzaban a salir del sistema para protegerse. El 18 de abril, el Ministerio del Interior mexicano ordenó una restauración de la Dirección Federal de Seguridad para detener y encarcelar a todos aquellos miembros de la corporación que estuvieran vinculados con narcotraficantes, contrabandistas o cualquier otro delincuente. Fuentes de la prensa dijeron que estos asuntos habían desencadenado una oleada de deserciones entre los miembros de la agencia. Y el 22 de agosto, la Policía Federal fue completamente disuelta y reemplazada por la Dirección General de Investigación y Seguridad Nacional, que no tenían facultades operativas para combatir el narcotráfico. Esto dejó al cartel de Guadalajara sin sus mejores aliados en el gobierno. Sin embargo, estas acciones no fueron suficientes para las autoridades estadounidenses, que querían poner tras las rejas a todos los que, según sus propias investigaciones, estaban involucrados en el asesinato de Camarena. Aún estaba prófugo uno de los capos, Miguel Ángel Félix Gallardo, quien se escondía en Mazatlán, estado de Sinaloa, protegido por el gobernador Antonio Toledo Corro. También se filtraron a la prensa algunos detalles de la vida de Gallardo. Por ejemplo, tuvo su propio banco en el estado de Chihuahua, al menos hasta 1982, según consta en documentos donde mencionaban su apellido. En enero de 1985, abrió una agencia de autos con su socio y ahijado. Han surgido datos sobre su trabajo como agente de policía judicial estatal en Sinaloa y como guardaespaldas de Sánchez Celis y su amistad con Toledo Corro. Miguel Ángel no fue encontrado en su patria histórica, donde era protegido, sino en Guadalajara, 4 años después del asesinato de Kiki Camarena. Al desaparecer la protección que le brindaba la Policía Federal, Miguel Ángel Félix Gallardo recibió la protección del partido gobernante a través de su viejo conocido, el jefe de policía González Calderoni, y todo parecía indicar que la tormenta amainaba. 2 años después del asesinato de Camarena, Calderoni aseguró a Gallardo que los norteamericanos no tenían pruebas contundentes contra él y que seguirían apoyándolo. Su amistad continuó y, según Gallardo, se reunieron al menos 5 veces más. En 1988, Carlos Salinas se convirtió en presidente de México y comenzó una especie de reestructuración. Salinas inició de inmediato no solo reformas económicas que acabarían llevando a Juárez y Tijuana a conflictos violentos, sino también una reorganización del narcotráfico. Cuando asumió el cargo, el padrino indiscutible de México era, por supuesto, Miguel Ángel Félix Gallardo. En abril de 1989, Gallardo se reunió con Calderoni en un restaurante de Guadalajara para hablar de negocios. O quizás no fue así, porque la información sobre la detención de El Padrino varía según distintas fuentes. Solo una cosa está clara: la orden de detener a Miguel Ángel fue dada desde arriba. De hecho, eso fue lo que le dijeron. No podíamos hacer nada. La orden vino de la Ciudad de México. El propio Gallardo relata en sus diarios de la cárcel que fue duramente golpeado y que le rompieron las costillas durante el arresto. Pero la humillación no acabó allí. El nuevo director antidrogas nombrado por Salinas, Javier Coello Trejo, se encontró con Gallardo en el aeropuerto de Guadalajara y comenzó a amenazarlo de inmediato. «Aún no tenemos nada contra ti, pero te vamos a joder», le dijo. Gallardo afirma que le torturaron durante las 24 horas siguientes para que declarara sobre su implicación en la muerte de Camarena, pero nunca dijo nada. Varias personas importantes de su entorno fueron arrestados junto con Gallardo, incluido su contador, que detalló todos los bienes muebles e inmuebles del padrino. Confiscaron todo a su familia, incluso los muebles de la casa de su madre, que luego serían recordados en una entrevista de 2022. Todos los objetos de valor, dijo, fueron tomados ilegalmente por Coello Trejo y nunca se devolvió nada a la familia Gallardo. Se vieron obligados a vivir en una casa alquilada y su hijo menor necesitó una costosa intervención quirúrgica para la cual ya no tenían dinero. No sé si los relatos del padrino son ciertos, pero el hecho de que el gobierno mexicano pudiera acabar con el mayor gángster del país sin disparar un solo tiro es muy revelador. En 1989, los narcotraficantes aún confiaban en la policía, en sus conexiones, pero la orden de Salinas y la detención del jefe de jefes demostraron de repente quién mandaba. Así fue como el modelo establecido y eficaz de relación entre el Estado y el crimen organizado acabó por romperse. 4 años después del asesinato de Enrique Camarena y bajo la constante presión de la DEA, Miguel Ángel seguía un prófugo, lo que indicaba la dualidad de la actitud del Estado en ese momento. Por un lado, la lucha contra las drogas se intensificaba con nuevas estructuras y por otro, el Estado buscaba restaurar la vieja amistad que se había deteriorado con el asesinato de Camarena, especialmente figuras como Calderoni, Estado contra Estado. Pero la llegada de Salinas y su giro hacia los Estados Unidos lo cambió todo.
había comenzado una nueva era de cooperación con la Casa Blanca y, en ese contexto, la captura de Miguel Ángel Félix Gallardo fue una poderosa señal del fortalecimiento del actual gobierno frente a las organizaciones criminales y las autoridades policíacas. Fue una clara señal de quién manda en el país y, al mismo tiempo, un guiño positivo al gobierno de los Estados Unidos por su disposición a cooperar en la lucha contra las drogas. Al mismo tiempo, el arresto de Gallardo desencadenó procesos irreversibles, como lo llamó Valdés Castellanos, fragmentación y violencia. Tras la detención del Padrino, los capos mexicanos organizaron una cumbre de gángsters en el balneario de Acapulco. Según fuentes confiables, no fue el propio Miguel Ángel quien reunió a los capos, como se muestra en algunas series, anticipando la caída del imperio, sino que se reunieron para decidir qué hacer. El propio Padrino afirma en sus diarios que Calderoni fue quien convocó la reunión. Es posible que ambas versiones sean ciertas, porque Calderoni confiaba entonces en la inminente liberación de Gallardo. Viejos conocidos de Sinaloa se reunieron en un lujoso chalet a la orilla del mar y para decidir cómo organizarían el negocio. Todos estaban relacionados entre sí, como parientes, como amigos, como vecinos, como socios comerciales que habían hecho cientos de negocios desde hacía tiempo. Todos ellos desempeñarían un papel crucial en la configuración del narcotráfico durante las 2 décadas siguientes. A cada capo se le asignó una zona en la que podría transportar su propia droga y cobrar impuestos a otros contrabandistas que operaran en su territorio. Tecate para Joaquín, el Chapo Guzmán, Ciudad Juárez y Nuevo Laredo para Rafael Aguilar Guajardo, ex agente de la Policía Federal, San Luis Río Colorado para Luis Héctor, El Güero, Palma Salazar, Nogales y Hermosillo para Emilio Quintero Payán, Tijuana para Jesús, Don Chuy, El Labra y sus sobrinos, los hermanos Arellano Félix, Sinaloa para Ismael El Mayo Zambada, Mexicali para Rafael Chao, otro ex federal. Además, Manuel Beltrán Félix, Rigoberto Campos y Javier Caro Payán, hermano de Rafa, podían moverse libremente por las plazas sin causar problemas y actuando solo como enlaces. Todo parecía una buena idea, pero sin el liderazgo del Padrino encarcelado, Félix Gallardo, los capos empezaron a pelearse para conseguir una porción mayor del pastel, como escribió el famoso investigador Blanco Ornelas. Nunca en la historia del narcotráfico mexicano ha habido otro hombre como Félix Gallardo. Era un hombre de palabra, priorizaba los acuerdos sobre los disparos, la persuasión sobre la ejecución. Si los capos hubieran seguido sus instrucciones, ahora existiría el cartel más poderoso del mundo, pero la ausencia de un líder y la presencia de varios jefes, cada uno sintiéndose superior al otro, provocó la desorganización. En medio de esta confusión, 3 carteles, el de Tijuana, con los hermanos Arellano Félix, el de Juárez, con Amado Carrillo Fuentes, y el del Golfo, con Nepomuceno Guerra, alzaron el poder poco después. Todos eran sinaloenses y se operaban dentro del imperio de Sinaloa, ofreciendo descuentos en cargamentos y compartiendo contactos de policía corruptos. Es fundamental comprender las conexiones dentro de este reino sinaloense para entender la actual guerra contra las drogas en México. Los agentes de la DEA también confirmaron la cooperación entre todos los narcos del noroeste de México. Un informe operativo de inteligencia clasificado en la década de 1990 hacía las siguientes observaciones sobre el sistema. El esquema de los carteles es generalizado, pero distorsiona el verdadero poder y la fortaleza de los narcotraficantes mexicanos. Ejemplos recientes de personas capaces de trascender los límites de estos carteles incluyen a Amado Carrillo Fuentes, quien colaboró tanto con el Chapo en Sonora como con el Mayo en Tijuana. Aunque el clan de Sinaloa seguía trabajando unido, era inestable. El mayor enfrentamiento fue a principios de los 90, cuando estalló entre los hermanos Arellano Félix y Joaquín Chapo Guzmán por los suministros en California. La guerra no fue tan brutal como los enfrentamientos entre escuadrones casi profesionales del siglo XXI, pero los sicarios se enfrentaron en una serie de tiroteos y asesinatos, dejando tras de sí decenas de muertos. En retrospectiva, estos fueron los primeros indicios de que el gobierno mexicano sería incapaz de contener a la bestia del narcotráfico y que el derramamiento de sangre se saldría de control. Como dicen los historiadores profesionales, siempre es peligroso interpretar la historia en retrospectiva. En ese momento, nadie en el gobierno mexicano parecía preocupado. Hay violencia, pero son narcotraficantes matándose entre ellos, suspiraban los políticos. De cualquier forma, los narcotraficantes no atacaban al sistema, sino que competían entre sí para ver quién era el mejor. El gobierno podía limitarse a observar la violencia y cobrar, fuera quien fuera el ganador. Así, los años 80 fueron, sin duda, una década crucial en la formación del crimen organizado del narcotráfico en México. En primer lugar, el impacto del mercado de la droga estadounidense en el mercado mexicano fue heterogéneo.
La demanda de marihuana y heroína se desplomó y la Operación Cóndor puso a los colombianos a la cabeza del mercado de la marihuana. Por otro lado, esta operación catalizó más cultivos masivos en territorios mexicanos y también formó el corredor para el transporte de cocaína entre México y Colombia. En segundo lugar, fue una década dorada para la organización de Sinaloa. Bajo el liderazgo de Miguel Ángel Félix Gallardo, Ernesto Fonseca Carrillo, Rafael Caro Quintero y con el apoyo de clanes familiares como Guzmán, Zambada, Arellano Félix, Carrillo Fuentes, Beltrán Leiva y Lupercio, y con alianzas con jefes políticos regionales. El Cartel de Guadalajara consolidó su poder en el territorio occidental del país, desde Oaxaca hasta Baja California, a lo largo de toda la costa del Pacífico, así como Durango y Chihuahua. Solo algunas organizaciones le hacían competencia, como la de Pablo Acosta en Ojinaga, aunque, como se recordará, el garante sinaloense Amado Carrillo Fuentes acudió a él para tratar asuntos sobre la cocaína y dejó de ser un competidor. Tercero, el modelo de convivencia entre el Estado y los narcotraficantes regulando conjuntamente el narcotráfico para la década de los 80 había caducado y con el tiempo reveló consecuencias fatales. La expansión e intensificación del crimen organizado y la transformación de las corporaciones policíacas en criminales y, en consecuencia, el debilitamiento del Estado y la indefensión de los ciudadanos. En cuarto lugar, el encarcelamiento de los principales líderes de la organización sinaloense Caro Quintero, Ernesto Fonseca Carrillo y Miguel Ángel Félix Gallardo provocó la fragmentación en varias localidades que posteriormente se fusionarían en organizaciones familiares. La desaparición de la organización dominante facilitó la entrada de nuevas organizaciones al mercado ilícito de las drogas. En resumen, del cuasi monopolio de Sinaloa, el mercado mexicano pasó a la competencia abierta e inevitablemente a una guerra entre todos por la porción más grande del pastel. Llegaban los 90, nuevas drogas, nuevos actores y nuevas reglas. Pero ese es un tema para el próximo video.